sentí el movimiento, que esta alegría se quede en el cuerpo. Vas a reír, vas a cantar, desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar, que la rutina se quede atrás. Al modo escudero, todo se enciende primero. Baila la risa, vuela el humor, late la pantalla con todo el sabor. Al modo escudero, ven y te acerca, te espero. Dale play fuerte a tu corazón, que el show comienza. ¡Qué buena función! Hay confesiones, hay descontrol, un poco de chisme y mucho amor. Préndete a mí, marcando el ritmo. Silvi te mira y bailan contigo. Vas a reír, vas a cantar, desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar, que la rutina se quede atrás. Al modo escudero, todo se enciende primero. Baila la risa, vuela el humor, late la pantalla con todo el sabor. Al modo escudero, ven y te acerca, te espero. Dale play fuerte a tu corazón, que el show comienza. ¡Qué buena función! Al modo escudero, siempre te espero. Al modo escudero, quédate acá, que lo hacemos de nuevo. Sube el volumen, empieza el juego. Toda la onda de Silvina Escudero. Prende la cámara, sentí el movimiento, que esta alegría se quede en el cuerpo. Vas a reír, vas a cantar, desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar, que la rutina se quede atrás. ¡Anda, vieja! Modo escudero, todo se enciende primero. Baila la risa, vuela el humor, late la pantalla con todo el sabor. Al modo escudero, ven y te acerca, te espero. Dale play fuerte a tu corazón, que el show comienza. ¡Qué ¡Qué buena función! Placer estar acá y que estén ahí acompañándonos, chicos, me agité. Y sí, Lo nena. dije todo. Por favor. La bailarina se agitó, bueno, a mi izquierda volvió el que se rateó. Menos mal. Te fuiste mucho tiempo. Me fue una semanita, boludo. Dale, hacía como 3 años que no me iba de Nico vacaciones. Troncoso, te fuiste mucho Bueno. tiempo. Igual sé que tenés mucho para contar, ¿no? Sí, sí. No sabes los negros que me comí. No, mentira. Oiga. No, cero de eso, cero Y de a la eso. derecha tenemos a ella, la Oli. angelical, la hermosa. Ay, angelical me y gusta. divina, Chinita Teglia. Oli, angelical esta. Bueno, angelical, Soy ponele. angelical. A la noche, ¿sabes qué, no? Soy una... Un programón, están todos ahí del otro lado. Qué Perdoname. lindo. Siento que no los veo hace un montón. Y ¿Qué? con nosotros la señora Silvina Escudero. Claro que sí. Qué lindo. Y lo más importante de AME, ¿quién es? Ustedes. Los que están ahí acompañándonos, los que hacen que esta comunidad vaya creciendo cada vez más. Esta es nuestra nuestra cuarta semana. Estamos Dios. empezando nuestra cuarta semana. Tremendo, Rapidísimo. Tremendo. Pero tremendo, igual todas las repercusiones, súper agradecidos con su amor, todos los que están ahí prendidos, vayan dándole like al vivo Sí. cada vez más, estén atentos a todo y vamos a tocar un temón, pero antes les tiro la posta, no sé a qué cámara estoy hablando. el diablo. 1, 2, chicos, tenemos muchas cámaras. Ahí. Eso es lo bueno, ¿viste? Tuki, tuki, ¿a esta? Che, ya la posta, no A te puedo esa, ahí viene creer. Stephen. Ahí nos dice a esa. Ahora tengo que tomar lista el Bien, control. La posta del día de hoy. Sí, a ver. si la adivinan. A ver. La posta, ¿qué era la posta, China? La Repasa. posta. Para los que se suman hoy. 3 situaciones en las que Sil puede que una sea verdad y las otras 2 sean falsas.
O sea, una va a ser verdad, las otras 2 van a ser falsas. Tenemos que adivinar cuál es la posta. Exactamente, Medio la raro posta salió. del día de hoy. Opción 1. Sí. Me fui de viaje con un novio, Ajá. pero al día 1 le corté en el viaje No. y terminamos pasando la semana divino de vacaciones, pero separados. Separados. ¿Pero la Yo- pasaron bien o mal? Divino. Ah, ¿Separados? Separados. Ay, qué Ya incómodo. separados. Tipo, horrible. primera noche, cena. Mira, me parece que esto no va para más. Dios. Vaca, quedaban 7 noches más. La pasamos Te la brutal fumaste. separados. Durmiendo en la misma cama. No, un horror. bueno. Bueno, yo te ¿Quién tiro la dice? opción. Opción número 2. Sí. Es todo de viajes. Me 2. encanta. A mi viaje de egresados Mm. vino mi papá Ok. ¿Como acompañante? como acompañante. Bueno, puede ser posible. Quinto año, Tuki, como Sí. todos eligieron el papá por buena onda, no sé qué, igual me pareció un divague que con los padres, vino mi papá, tipo al boliche donde vos te ponías en pedo en el No, boliche, te quinto chapabas año. a todo el mundo y tu Te viejo chapa... ahí. Bueno, vos te chapabas a Yo todo no el fui de mundo, viaje Yo estaba re de egresados. novia. Igualmente, Yo no fui. fuiste de Fui egresado? promo No. pandemia yo. yo tampoco fui Yo igual terminé de la viaje pandemia. egresados. Pero ¿por qué vos no? Por elección, por falta de plata, por un montón de cuestiones. no fui. Chicos, Claro. juntemos para que Nico... Bueno, te No, acordás después de del grande me viaje. tomé la revancha. Me fui solo a Bariloche. Ah, Claro. bien. Solo. ¿Y esquiaste o fuiste de tirabola? No, Tirabola, no sí. esquié, pero hice otras cosas. Bueno. Tuve un amor Y de verano Chinita, hermoso. vos... Yo me iba a Brasil. Pero no. Claro, porque es me la movida agarró. nueva, ¿no? Brasil. Sí, estaban las 2 opciones igual, tipo Bariloche lo tradicional o Brasil, y yo quería Brasil, playa, todo. Y 2020. 2020, pandemia, dije chao. Cagaste, Qué no mala te- leche. Buah. No, verde. Y opción 3. Sí. Cuando mi hermana se fue de luna de miel, me sumé al viaje y me fui a la luna de miel de mi hermana. ¡No! Qué Mira, te soda. creo capaz. Te creo Qué capaz. pesada. Repaso rapidita las 3 opciones de la posta del día de hoy. Son un loco las 3 igual. Pero O las 3 sea, son viables. O sea, yo soy un loco. Y sí, es mi Sí, frase, soy un loco. Opción número 1, me fui de viaje con un novio, tipo de vacaciones, día 1 le corto y tuve que pasar los 7 otros días separados, brutal de vacaciones. Opción 2, mi papá vino a mi viaje de egresados. Opción 3, me sumé al viaje de luna de miel Ok. de mi hermana. Ay, qué difícil. Esas son las 3 opciones, vamos a estar leyéndolas en el chat Está a ver difícil. qué les parece. Mis amigos encima me escriben por WhatsApp. No, esto, lo otro. O sea, Chicos, escriban chat. por el chat. Claro, no chicos, escriban escriban chat, no me total. escriban por WhatsApp, escriban por el chat. Y el tema, obviamente la posta, como todos los programas, lo vamos a develar al final de todo. Mientras más likes, más seguidores, más me gusta, más link, más... A la Más campanita, todo. ¿no? Hay La que campanita poner- es lo fundamental. Bien, perfecto. Por favor, hagan eso. Y vamos con el tema del día de hoy. Me voy a poner seria. No, mentira, la nada, mierda. nada es serio, Namé, Ya, nada ya. es serio. ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿De qué? De los psicólogos. Ah, la miércoles. Pero no de los psicólogos en sí. Sí. Vamos a hablar de, ¿hay que ir a terapia en el mundo en el cual vivimos hoy? ¿Es realmente necesario? ¿Es casi obligatorio para cada uno ir? ¿Está de más? ¿Qué pasa con los que dicen no creo en la terapia? ¿Es una magia que hay que creer? ¿O es algo que realmente el médico hoy te lo indica? Desde la pandemia ahora aumentó, no aumentó. ¿Qué pasa con las sesiones y el dinero? A mí se me va el sueldo. Sí. A mí- Entre mis perros Mira. y terapia, chicos, se me va el sueldo. Bueno, queremos saber todo eso. En el Qué segundo tema. bloque va a estar nuestro compañero que ya requieren un montón esos ojos cristalinos Adri. de Adrián Monserrat, que Conquistadores. está rompiendo corazones por ahí. Sí, me han preguntado por Adri. ¿Qué onda, Adrián? Va. Me han preguntado. Va. Chica, ¿Soltero? chico, todo me preguntó Adri. ¿Estás soltero? Está soltero. Ya sabemos que está soltero, no solo está soltero, ya tuvo relación abierta, cerrada, trieja, Todo. Así que está listo para lo que sea. Crítico de Adentro. cine, el tipo, escúchame, tiene Él es- auto, tiene casa, Do- chica, dale. Pará, Un Nico, chico no hay viajado, muchos así. contador público. Pará, chicos, Bueno, no es pero- importante que tenga auto y casa. Ah, Nico, pará, no. no es importante. Es re importante. Llega una altura en la Nico. vida en que uno quiere esas cuestiones, ¿viste? Ya no me interesa que me enamores. Ah, Te no, suma mirá todo. vos. No me voy a sumar No, a no, esa toma, China. boludez. Tengo unas amigas, me acuerdo cuando empecé a salir con bueno, ¿Con? mi marido, que cuando empezamos a salir Sí, hace no 10 aclarés que años. oscurece, sí. Bueno, sí. Pregunta de algunas amigas era, ¿qué auto tiene? Chicos, me parece un horror Bueno. que pregunten eso. No, y encima ni idea, yo no conozco de auto, no sabría ni No decir. sé, porque- 4 ruedas. No, ni le dije, idea. es negro. Claro, no tengo, negro, le no tengo dijiste. idea de autos, chicos, no tengo idea. Bueno, volvamos a lo importante. Sí. Terapia. Sí. ¿Sí o no? Mm.
hiciste ¿Puedo? No sé, ¿le contame, mando? pará, mándenos sus audios ¿dónde? Al teléfono. Me ladró. Al teléfono. 11 Salió el 35 99 60 26. Repito, Perfecto. igual está por ahí abajo pasando. Sí. Tuqui, 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 tuqui. Para el otro lado ahí. 11 35 99 60 26. Vamos a estar, como siempre, poniendo todos sus audios que amo que manden y leyéndolos en el chat. Estén taca, 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 taca. Sí, terapia, no terapia. Sí. ¿Qué les pasó con algún terapeuta? ¿Tuvieron buena experiencia, mala experiencia? ¿Cuántos años de terapia? ¿Harían toda la vida? ¿No? ¿Con la misma persona? Y todas las preguntas que se desprenden desde ahí. Contame tu experiencia, Nico. Creo que, o sea, mi experiencia es rari porque empecé a los 16, espero que no esté mirando mi psicóloga. 16, No, las un poquito dudas. más, 17, 18, por ahí. Sí, cole, Em, estabas en el cole. Sí, Terminando, sí, estaba en claro. quinto año. Y estaba bueno, me gustaba porque me desahogaba, era una transición en mi vida como medio importante. Nada, cuestiones adolescentes que otro día contaré con más Pero detalle. tipo de corazón roto. No, de todo. Yo venía de Del una día a etapa de una etapa de bullying, de un montón de cuestiones Ay, medio no, feas. re tremendo. De repente empiezo Un día teatro. podemos hablar de eso, otro día vamos Yo a un día hablar les de eso. voy a contar eso. Pero bueno, lo que me incomodaba mucho de esta mujer, espero que no esté mirando, y si ¿Tu no, bueno, que se terapeuta? entere. O sea, cuando empezaste, Sí. ¿qué? Es que ella se miraba las lolas todo el tiempo. ¿Qué? Se miraba las lolas todo el tiempo. Y no estoy ¿Cómo? mintiendo, esto es real, es ¿Cómo 100% se miraba real. las lolas? Así. todo Ella el estaba tiempo. sentada en su escritorio, primero que bostezaba cada tanto. Sabe que yo no paraba de hablar, ella bostezaba. O sea, le Lo chupaba un aburría, huevo lo que lo le estaba aburría. diciendo. La Para mí, aburría. o se las había hecho recién o no sé qué, te lo juro por mi madre. Entonces siempre iba como Me estás escotada. jodiendo, Claro, estás hacía- estaba ridículo. excitadísima con Hacía ella. esto. O sea, se la juntaba tipo escote. Ay, hoy no se tengo la escote, pero se juntaba, la juntaba tipo se escote. la juntaba y como que se miraba así cada tanto y me escuchaba. Te quiso Se conquistar, me- capaz. No, porque ella sabe que soy puto, Ah. o sea, no era el problema. Pero se ve que nada, le gustaban Pero sus que se tetas. autoexcitaba en Se miraba, Seguro. se miraba. Y a mí me incomodaba un poco. Yo no digo que Pará, no chicos, estaba... es una experiencia nefasta, me parece. Uno va a terapia ¿para Perdón, ¿qué qué? querés? Para poder expresarse, para sentirse contenido. Más si estaba sufriendo bullying, básicamente Sí. querías como poder revertir eso. Yo no creo que ella me haya insinuado ni nada por el estilo. Pero se distraía en la terapia. Entonces, en vez de escuchar, mirarme pelota, se miraba las tetas. O por ahí bostezaba un montón. Y es un garrón que tu Claro, es psicólogo como te que lo bostece. estás aburriendo constantemente. Claro, te bosteza puede en la pasar cara. una o dos veces que bostece. Bueno, pero Qué si no, guacha. flaca, dale. Pero todas las sesiones. Y la mayoría hacía eso, era como una conducta habitual en Y ella. te hacía un ida y vuelta, igual vos le contabas, no, ayer en el colegio, y te decía, bueno, sí, no, blanco, negro, Sí, algo. me daba una opinión, pero bueno, era muy incómodo ese momento. ¿Qué Después ¿Cuánto tiempo de esta terapia, con esta terapeuta hiciste? estuve un año aproximadamente. re ¿Le viste duraste, las tetitas? boludo. Sí. Es que al principio yo no localicé el tema al principio, después sí me daba cuenta. Hasta que ella me dijo, bueno, vení una vez por mes. Vení en No, cuero. una vez cada 2 semanas. Fue una vez por mes y después me dijo, bueno, cuando necesites. Medio como que me dio el alta. medio te dio el alta. Pero después, bueno, sucedieron otras Para cosas, mí debería igual volver. Eso de dar el alta hoy no existe. Para, Chinita, ¿nunca más volviste? Sí volví el año pasado cuando decidí venirme a Buenos Aires o no. Pero o sea, desde los 17 años que hiciste un año de terapia Sí. hasta los 31 años, No hice terapia. No, estuve y 12 te pasaron años. un montón de cosas que yo Mil sé, cosas. tremendas. Sí, ¿Y mil. no hiciste terapia? No. Iba al gimnasio, entrenaba, cantaba. Bueno, ese es pero otro no- tema. Hay otro Está tipo de bien. terapias. Sí, total. Hay, Me chupaba hay un- terapias, No, mentira, hay mentira, mucho ¿Qué dijo? que se hace ahora. Los dibujos, ¿viste? Dibujar mandalas, concentrarse en el mindfulness, ¿viste? Sí. Mindfulness, para los que no saben, es en el aquí y en el ahora. No sé, mañana tengo que hacer... No, volvé ahora. ¿Ahora dónde estoy? En AME, con Nico, con la China, tomando mate, hablando con ustedes. Ahora que tengo puesto un saco rojo, Claro, ahora. La conciencia del momento. Es como la conciencia del momento para no ir a la ansiedad, al futuro, no irse, ¿no? Está bueno. Pero digo, es un laburo que hay que hacer constantemente, por eso te hacen dibujar, porque el dibujo te hace Enfocarte. clavarte, claro, no sé, el en los momento, trazos claro. que haces en el momento, en los colores que usás, en la forma, en si presionas más el lápiz o no. Y mucho también es cerámica. Yo el año pasado, mira. que fue uno de los años más difíciles que tuve, yo hacía una vez por semana cerámica. Qué bien. No saben lo bien que me hacía, porque eran las únicas 2 horas semanales que yo no tenía el teléfono. Durante 2 horas mi teléfono estaba lejos, música y hablando con mis Claro. compañeras y concentrándome en que mi bowl salga bien.
Porque ni siquiera mirando una serie pasa eso. No, porque te exactamente. pones a ver una Al serie y toque. agarrás un poquito y chequeás ahí si te No, y alguien te aparte mandó. viendo una serie, en realidad estás contaminando tu vista también. Sí, me si parece querés ir a menos lo nocivo. profundo. Claro. Sí, obvio que sí. Pero como que en cerámica yo estaba concentrada que el plato salga playo, Y ahora ¿entendés? no seguís. Me encantaría, pero no puedo. No me dan con todo el laburo, que estoy súper agradecida al trabajo. Yo siempre, a mí me hace muy bien también trabajar, pero estoy trabajando tanto que no me da tiempo. Claro. O sea, realmente quería retomar en marzo y no pude. Bueno, igual Estoy el viendo, a gimnasio ver, está yendo al gimnasio. Al gimnasio estoy yendo Eso 3 veces está- por Hay semana, una que eso descarga. también es terapia. Total, hay una descarga de tu lado. ¿Y vos, Chinita, cómo es tu relación con la terapia? Yo hice un año entero, arranqué el año pasado, creo. Recién Sí. el año pasado por Sí, sí. primera vez. Sí, a total. los 22 años. A los, creo que 20, 21. No, Bueno, no sabes Sí, cuántos años tienes. Por ahí. No, por si ahí nos hace decís un tu fecha de tiempito. nacimiento, capaz te ayuda. Sí, un poco. por ahí hace 2 años sí se hizo un Bien. año entero. Sí, perfecto. Pero tengo como la sensación, después de hablarlo con mi vieja, que me cobraba barato porque le daba lástima. Ay, mamita hermosa, la queremos. Pero pará, ¿Entendés? vos le decías que tenías un tema de presupuesto, o sea, No, uno de yo tus jamás problemas lo de hablé. terapia. Ah, ¿no? No, ella se daba cuenta de mi ritmo de vida, de cómo vivía yo todo el tiempo, y ella creo que medio año no me aumentó, ¿entendés? Claro. Y Pero cuando me aumentó, nunca, bueno. nunca fue un tema ese. ¿El económico? El económico. No, nunca fue planteado con ella. Ok. Si Se bien dio cuenta era uno, sola. Claro, se dio cuenta sola y se dio cuenta. Bueno, pero en Mi realidad, vida. o sea, me Muy parece como un lindo. re lindo gesto. Muy digo, lindo. Igual no seguí. Súper lindo. Pero ¿y por qué? Y porque ya dije, voy a descansar un poco de la ¿Te diste terapia. vos sola el alta? Sí. ¿Y No vos sentís existe. que no lo necesitas? Sí, 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 sí. Lo necesitas. Sí, pero no tengo tiempo tampoco ahora. O sea, si me tengo que dedicar 1 hora, que yo sé que 1 hora no es nada durante el día, Sí, pero a frenar, cuando uno a está full. Exacto. uno Igual es está full, relativo lo del ¿entendés? tiempo, porque yo también soy de decir esto de que, bueno, estoy a full, no tengo tiempo. Pero si uno quiere hacerse el tiempo para Lo algo hace. puntual, en realidad lo Obvio. puede hacer. Porque dejas otras cosas de lado. Claro. Hay una realidad. Cuando uno dice no tengo tiempo, es que tiene prioridades diferentes. Total. No es tiempo. Total. A ver, porque yo tampoco tengo tiempo, pero yo 1 hora por semana tengo que ir a terapia. Yo no tengo tiempo, pero mis 3 días semanales, 1 hora al menos 50 minutos voy al gimnasio. Porque mi prioridad en la vida es la salud. Claro. O sea, la salud física, mental, o sea, salud. Porque sin salud no puedo trabajar, Sí, no haces no puedo nada. tener amigos, no puedo tener pareja, no puedo hacer nada sin Sí. salud. Total. Entonces, a priori, como mi pirámide es salud primero. Y dentro de la salud es esas cosas, ¿no? Sí, es como también ordenarse un poco. Sí. Porque por ahí si no tenés ordenada la agenda, por así decirlo, pensás que tenés 1.000.000 de cosas que seguramente, pero si lo ordenás, capaz que podés hacer todo, ¿viste? Sí. Es una cuestión de bajar un cambio y decir, bueno, hoy me siento a ordenar mis actividades, a ver para dónde voy hoy. Sí, sí, Claro. o sea, hacerte bien la agenda. Y también otra cosa terapéutica, creo yo, es las amistades. Que uno también las deja para el final, como no puedo, tengo que laburar, tengo el programa, tengo el otro programa, tengo la producción, tengo esto. Pero la realidad es que tus amistades te anclan Sí. al presente, te Sí, pies en llenan, la te tierra. abren el espíritu, el corazón. En momentos difíciles, como ese mensaje, yo realmente, en lo personal, soy una agradecida a las amistades que tengo, a los vínculos que forjé en todos estos años, porque para mí están dentro de la escala salud. Claro. O sea, es dentro del cuadradito, vieron que les digo como, es la salud, porque sola en la vida, o sea, Sí, es muy no te complicado. nutrís. es que Sí, no. es divino estar solo, pero ubican esas amistades que Sí. están, que te conocen rota, desarmada, armada, divertida, triste, enojada. Que no son todas las amistades. No, porque chicos, tenés, las ese, contamos con los Totalmente. dedos. tenés ese grupito que es el que te baja un poquito a Y tierra, que veces te ni es escucha. grupito, es 1, 2, como ¿Ustedes Sí. tienen esas amistades? Recontra, ¿Cuántas? Melanie, Magalí, Kevin Agustín, los amo. ¡Ay, me la Cristian, los amo. Claro, son la mayoría amigos de nacimiento de Rosario. Ah, lloraba el boludo. No, que son los que te vieron desde el momento cero. Claro. Igualmente, no le atribuyo Pará, la... ese es tu caso, no generalices como que sí o sí te tienen que conocer en el momento No, cero. iba a decir eso. Ah, Iba a decir eso, que no tiene que ver con la cantidad de tiempo, sino con la calidad que uno... Ponele, este año conocí a Cristian, un amigo, hace 2 meses y es un hermano ya. Sí. Y lo conocí hace 2 meses. bueno, igual tampoco digas hermano 2 te meses. lo juro. No, bueno. Capaz Te viene lo con un juro. cuchillo y te lo Las clava. las manos en el fuego por El Cristian. tiempo No es pongas las relativo. manos en el fuego Sí, por nadie. sí. El tiempo es relativo. hoy. Chicos, no pongan las manos al fuego Te lo por nadie. juro. El tiempo Uno relativo. sabe, uno tiene una Chicos, intuición ahí. las Totalmente. manos en el fuego ni por uno mismo.
Sí, ¿cómo no? Sí. Ay, yo te decía lo mismo. Ay, no, chicos, me recagaron toda ¿Te la quemaste vida. mucho? Ay, pero ¿Con por amigos? Vuelvo a esto, tengo amigos de oro, pero yo soy una persona que se abre mucho. O sea, ustedes con todo el tiempo que me conocen. Sí, obvio. Yo soy una persona que se brinda, que estoy disponible para la gente que, en lo afectivo digo, ¿no? Estoy disponible en mi corazón, como que pongo mi corazón en la mesa, soy auténtica en todo sentido, con todos mis vínculos, con mis compañeros, con mis amigos, con la gente que voy conociendo en la vida. Y yo también era así, yo confío, porque hablaba desde mi cabeza, hoy entiendo que yo hablaba desde mi cabeza de, claro, como yo, es imposible que yo te cague, yo pensaba que era imposible no te que lo me iban a hacer. caguen. Y la realidad es que me han traicionado, pero cantidad de veces personas que eran mis hermanos. Mi hermana me decía, boluda, tenés más hermanos que Claro. que Pero que ¿en qué personas en el mundo. Que lo Bueno, ¿entendés? sí, sin claro. detalle, pero digo, que te cagaron en plata, en relaciones con... Bueno, Traición. muchos en guita, Ah. o sea, que les he prestado, que no es lo importante, porque vuelvo, la plata no es importante. No, la es la plata te actitud, ayuda, obvio. pero si yo te presto plata y no me la devolves porque no podés, ok. Si Decilo. no me la devolvés y veo que te vas a Aruba, No. Ah, quédate en Aruba y- es tipo, claro, que me viste la cara de pelotuda, Total. o sea, pongan pósters con mi cara y pongan abajo Boluda. pelotuda, ¿entendés? Porque una cosa es si no podés, bárbaro, como a todos nos va a pasar en la vida de que tenemos que pedir plata o prestamos plata o regalamos o nos regalan. Chicos, la vida es así. Sí, total. Sí, obvio. Estás arriba, abajo, en el medio, arriba, abajo, en el medio, así, así, así. Todo la vida es así en todo sentido, laboral, espiritual, de todo. Ahora, tampoco, o sea, te presto plata, no me la podés devolver, ok, no me la devolvés. Pero te eso vas a Aruba, se puede sos un comunicar. garca. Eso Claro. se puede comunicar. Che, mirá, no te la puedo devolver Eso, hoy, obvio, ¿entendés? obvio. Dame una chance de que se vayan a Aruba, me parece una barbaridad. Me parece un Sí, horror. Una me parece bestialidad. tremendo lo de la plata y también que esto sí me pasa un poco, es que te caguen un amigo con tu pareja. Ay, a mí me pasó. Eso me recontra pasó, me Chicos, pasó esa dos es una de las veces. peores traiciones. Y es dos veces te dos veces me pasó, porque evidentemente hay gente que tiene, o sea, tengo que Es un aprender de fetiche ciertas para Y vos seguís situaciones. diciendo confío y pongo las manos Y en sí, el fuego, Nico. un poco sí, No, Nico, un poco no. sí, porque después también el tiempo hace como que más Su o menos trabajo. leas a la gente. No. Yo Yo leo como el orto a la gente. ¿Sabes que yo también? No sé leer, No está sé en otro leer. idioma, Aprendí a Escudero. leer. Ah, está otro. Porque vuelvo a esto, uno es genuino y uno confía porque entrega todo. Pero la verdad, vuelvo, la plata es lo de menos. Te cagan, así como decís vos, con relaciones, con traición. Sí, Lo peor sí, es sí, la sí. traición. Mira, yo acá me tatué, es el único tatuaje, no, tengo acá el nombre de mi hermana y de mi abuela, pero si no, es este. Que ¿Qué dice? ¿Me chupás, Stephen? ¡Ay, no digas eso! Chicos, si me Stephen, chupa, a mí también. me chupa Wow, la cámara. cuántas chupadas gratis. Stephen, ¿me podés chupar acá? Lo que dice. Ahora viene y le chupa el brazo. Ahí va. Por favor. Ahí va, chupado, chupado. A ver. Ahí se lee. Sí, Bueno, cosa ¿qué de loco. dice? Lealtad animal. Ah, ¿Por qué me tatué esto? Por los dos sentidos de la palabra. Primero, por mi lealtad hacia los animales. Yo creo que una de mis misiones en este mundo es tratar de ayudar desde el lugar que pueda a que cada vez tengan una mejor vida los animales. Segundo, por la lealtad que tienen los animales. Los seres más leales que pisan la tierra son ellos y todo lo que tenemos que aprender de ellos. Y tercero, por solamente la palabra lealtad. Soy una persona súper leal y para mí es la palabra más importante en un vínculo. Más importante que la fidelidad, que el reírse, que el compartir. Es la lealtad. Es el vínculo de lealtad que uno forja con cada uno de los vínculos que tiene en su vida. Para mí. Por eso me lo tatué. se puso intensa la No, Escudero, che. precioso. Me encantó. Estamos hablando de precioso. psicólogos. Escuchá. ¿Qué tiene que ver? Hay que No analizar importa. tu lealtad por dónde viene. Sí, y lo que me cagaron, ¿no? Che, ¿cómo También. habla? Me gusta cómo habla la Escudero, que se pone medio en ¿Viste? modo, La semana modo pasada política. estuvo profundo y... ¿Nunca te me queda- propusieron postularte para...? ¿Sabés que me propusieron hace unos Sí. años? Sí, pero justamente para la defensa de los animales. Mira, ¿En serio? Sí, estar en un municipio en la parte de zoonosis y de protección animal. ¿Sí? mira, ¿Y toma. qué pasó? Que no? Y no La acepté. vieron. No, ¿por qué?
Y bueno. No acepté porque en ese momento no estaba alineado con cómo a mí me hubiese gustado llevar adelante la propuesta, ¿entendés? Claro. O sea, si yo lo hago, ok, vamos por este camino. Total. Tomás otras riendas. Claro, y no era el momento. Bueno. Che, ¿Qué? en tema psicólogo, Sí, estábamos es re hablando- loco. Nos Para miramos. preguntarle a la gente los audios que tiene que mandar eso. Ah, Ay, claro. Porque te había Fue audio una de lealtad, gente. amistad, vínculo. a la aguante, mierda, a no fue. mierda. Aguante mulata. Claro. Nada que ver, amo bailar, amo mulata. Ya tenemos audio. Cómo amo ver. a ustedes. Amé. Amé. A ver. Hola chicos, ¿cómo están? Acá una psicóloga y oyente de AME. Me encanta este programa. Motivos para ir a terapia, más allá de los obvios y evidentes, se me ocurre que si te pasa en la vida que siempre sos el que se cruza con amigos que lo traicionan o siempre te pasa que Sí soy. tus parejas las elegís como el culo y son unos desgraciados, o si siempre te echan del trabajo, sufrís las injusticias del trabajo, si ves que en tu vida se van repitiendo patrones, es un gran motivo para ir a terapia y pensarse un poco más y salir del rol de víctima y ver qué estoy haciendo yo inconscientemente para que me pasen esas cosas. A veces es un poco incómodo hablar de Profunda esto, esta ¿no? Como psicóloga. tu propia responsabilidad de que te pasen siempre las mismas cosas, pero bueno, uno tiene que ser valiente y enfrentarse a sus fantasmas y eliminarlos. Y el proceso de terapia muchas veces ayuda a eso, más allá de todo el resto de las cosas Claro. obvias. Gracias. Les mando un ¿Quién es beso, esta? no repitan patrones. No se atropiecen más de 2 veces con la misma piedra, porque ahí ya dos, sí. la culpa no la tiene la piedra, la tienen ustedes. Beso. No quiero A tener la Gracias. mierda. No nos dijiste tu nombre. Gracias por estar ahí, por escucharnos. Me gusta que se puso profundo el tema. Y me parece que tiene tocó un tema muy importante. Muy A ver. importante, que no todas las cabezas están listas para escuchar. Mm. Uno a veces repite patrones o elige, o no sé, sale con un chabón que te fue infiel. Cortás. Salís con otro que te fue infiel. Cortás. Salís con... No, Sí pará. fui, sí fui. Evidentemente, hay algo en vos que tenés que cambiar para atraer a otras personas. Porque vos estás atrayendo a ese tipo de vínculos y ese tipo de personas. Es súper interesante. Hablo de la infidelidad como en cualquier cosa en la Sí, sí, vida, sí, digo, sí. trabajo, lo que No, sea. Laburos. sí, Pero amistades es también. súper interesante. ¿A ustedes les pasa eso? ¿Lo ven? Pero Sí. No, Sí. real, porque no, es mucho más fácil echar la culpa fuera que hacerse responsable uno de las cosas que le suceden en la vida, ¿eh? Sí. Hay que ser valiente para hacerse responsable. Adelante, mis valientes. No, me pasa que a nivel amoroso sí, he tenido buenas experiencias, en realidad. Siempre estuve con pibes Me repiolas. estás jodiendo, me estás diciendo que No, tu no. chabón te cagó con tu amigo. No, Dale, pero bueno, Nico. pero ese fue Pero un ponete- garca que ya ni Decidite existe. un Le poco. mandamos un beso. No, qué beso, Un no le mandamos un beso No, de ay, mierda. porque ¿sabes qué? Esta gente, después... Ay, no quiero irme, pero a esta gente que te hace daño, Sí. después le llega. Pero no digo que le llegue el daño. No sé cómo explicarlo. Vos Pero estás no quiero diciendo- ser directo. Vos ¿entendés? estás diciendo Sí. que el karma hace su trabajo. Sí, total. Por eso uno tiene... Pero un poco de sé maldad y valiente y poder, bondadosa, no sé. le dijo la madre de Cenicienta a Cenicienta. Sé valiente y bondadosa. Amo que Bueno, me traiga frases. Gracias, Chicos, Chinita, sí. de Disney. Uno tiene que ser, tiene que tirar bondad y buena onda. ¿Sabes Después qué te pasa, llega. Nico? ¿Te puedo corregir algo? Corregime. Sí. Uno tira lo que tiene. Si vos tenés Sí. bondad y buena onda, Mm. vos vas a tirar bondad y buena Por onda. eso. O sea, si vos, porque, y tiene que ver con esto, o sea, uno da lo que tiene adentro. No podés dar algo que no tenés. Pero- ¿Entendés? Sí. Entonces, yo no podría, nunca me vengué de las que, por ejemplo, estas personas que estamos hablando que me han traicionado, nunca en la vida me vengué. Claro, también No sé está si la eso. vida se ocupará o no, el Sí, se karma, ocupa. ojalá. Se ocupa. Y si no, no es un tema mío. Yo no le voy a tirar maldad a alguien porque yo no tengo maldad para tirar, ¿entendés? Algo que yo trabajé mucho es no esperar nada de la otra persona.
Uy, qué difícil. Es qué como, difícil. pero es lo que decimos. Estamos re uno- profundos. Ay, me nosotros. encanta. Pero igual. uno tiene bondad, tiene buena onda, tiene buena energía. Y por ahí la otra persona tiene un día de mierda, ¿entendés? Y decís, ¿por qué me tengo que fumar esta situación yo? Si es un día, Chini, todos tenemos No, día de mierda. Pero te has Si es cruzado un posiblemente. día, pero si es un día, uno tiene que poder bancar esas cosas, porque vuelvo a lo que hablamos de recién. La vida es así, hay días de mierda, hay días Obvio. El tema es cuando vos tenés una Tenés actitud que- de mierda en la vida. Totalmente. Sí. Y O eso sea- es cómo convivís con eso. Bueno, fíjate. No, de yo tu no quiero energía. convivir con alguien que tiene una actitud de mierda en la Y, vida. pero y si te toca sí o sí convivir con esa persona, No, tenés no. que Porque no te trabajarlo. toca sí o sí. No, total. Tenés que, ahí es Total. donde tenés que tomar decisiones en la vida. Total, total. Yo la verdad, trabajo un montón en mi salud, en mi energía. No tengo ganas de vivir con alguien que tenga una energía de mierda todos los días. ¿Por qué me va a chupar mi energía? ¿Entendés? Sí, y también es muy fácil vivir en la queja, vivir con alguien que no tenés ganas de vivir. Sí, Es obvio. muy fácil estar como en esa zona cómoda de decir, ay, tengo un laburo de mierda, punto. Ay, tengo una mujer de mierda, me llevo con otro, punto. Listo, me quedo en la queja. No, es recontra difícil cortar esa relación, es recontra difícil dejar tu laburo más hoy en día, que es una paja laburar porque no hay laburo. Es una paja todo eso, pero si no haces ese cambio, y la verdad que tu vida va a seguir siendo una verga. Entonces Exactamente. tratá de Sí. hacerlo al paso, Pará, por más que sea la difícil. gente que todo... Ay, yo tenía una amiga... Ay, chicos, por favor. Yo tenía una amiga que todos los días se quejaba de algo diferente. Insoportable. No, pues no sabés. Insoportable. Te mandaba audio. El pelo, tengo la humedad, tengo... Bueno, chabona, no sé, Total. hacete un rodete. Pero aparte, ¿entendés? buscate un problema honesto. No, pero todos los días había cosas que eran importantes. Ponerle, no sé, mi marido, no sé qué. Era importante. Pero si vos no salís del lugar de Total, queja total. y vas al lugar de acción de, bueno, pará, mi marido es esto, ¿qué hago yo para que no me afecte? ¿O qué hago yo para poder revertir esto? ¿O qué hago yo? ¿O me separo? O lo que sea. Digo, si Sí. no tomas decisiones... Tu vida va a seguir siendo así y vas a seguir quejándote. Amo que somos 3 psicólogos, chicos. Sí, no, pero es que es verdad. Licenciados en y también, opinología. digo, está bueno también alejarse de esa gente tan negativa, porque incluso hay gente muy cercana, capaz hasta tu familia, o no todo, pero capaz alguien puntual de la familia que tiene una onda negra y decís, uy, pero bueno, pero es mi familia. Y bueno, y no, porque a veces tenés que separarte de esas cuestiones Total, y para no vivir un poco fumártela. mejor. Totalmente, y no fumarse cosas porque sí, porque bueno, me tocó Ay, esto. No, te puede total. tocar otra cosa, elegí otro camino también. También pasa cuando te alejas de gente negativa, llegan cosas positivas. No sé si a Sí, ustedes les ha pasado. recontra. No solo cosas, sino personas también que decís, con esta gente me tengo que rodear, ¿entendés? Con este tipo de energía, Sí. este tipo de vínculos. Y hay algo que estuve de lo escuchando sano. mucho, que es, si uno vive en la queja, la vida te va a poder poner en más situaciones para que te sigas quejando. Total. Si uno vive como en el agradecimiento, en la gratitud, la vida te va a poner en lugares para que sigas agradeciendo. Entonces, el cambio tiene que ser de adentro. Es súper fácil decirlo y re difícil hacerlo, porque total. cuando no llegas a fin de mes con la guita, cuando tenés una relación que le estás pasando para el orto con tu mujer o tu marido o lo que sea, cuando, no sé, lo que sea, tus hijos se estén yendo o se van a vivir a otro país, cuando tu mamá no te habla, no sé, los problemas que tengan, es re difícil. Ahí en la mierda tratar de buscar la poco de fragancia de olor lindo. Pero Sí. la realidad es que nadie dijo que la vida es fácil. Hay que tomar decisiones a diario. Es eso la vida, tomar decisiones a diario. Ir al psicólogo es una muy buena opción. Que veníamos hablando de eso, es recontra buena opción. Hay personas que dicen, bueno, pará, y otra cosa que no dijimos que ¿Qué? está bueno remarcarlo. Che, nos estamos yendo es que re Está una muy bien. esto profundidad. re bien. esto del Me gustaría psicólogo. leer el chat, sí que... Ahí lo leemos. Sí. Esto del psicólogo hoy se recontra habla y es re normal ir al psicólogo. Pero tipo 15 años atrás, 20 años atrás, vos Total. capaz decías en tu familia, che, voy al psicólogo. Ah, ¿para qué? No estoy loco. No, estás Era loco, como una claro. cuestión Exacto. que no se iba al psicólogo porque Total. estabas mal de la cabeza. Totalmente. Y ahora quizás... Es al sí, revés. Estoy Si mal de la vas- cabeza. No, al revés. Si no Lo vas que al van a psicólogo- terapia es, estás bien de la cabeza. Sabés que tenés Claro. que ir al psicólogo porque estás bien de la cabeza. No fingís demencia. Pero poner ¿entendés? nuestros padres, Sí. mis papás ni en pedo iban al No, psicólogo, te ni decían- siquiera lo pensaban. Te decían que es porque estás aburrido, ponerte a hacer cosas, agarrar Sí. la pala, como que... Pero por una cuestión cultural, Total. no es que estén Sí. mal ni Sí. que sean malos, no digo eso, digo una cuestión de costumbre, Totalmente. cultural. Stephen, ¿podemos ver el chat a ver qué nos escriben nuestros amorosos que están del otro lado ahí? ¿Le pueden ir dando amorosos. like al vivo? Me gustó ¿Le pueden dar amorosos. like al Ahí vivo? está.
Ahí está. A ver, Anto, te amo, mi fiancé. Te amo. Grupo SLA, a los amigos no se les presta, sino siempre... si no perdés al amigo. ¿Y si tu amigo necesita, claro, no le vas a prestar si vos podés prestar? Sí, yo no opino así. Yo soy de dar, ¿viste? Hola, viene Adri, qué hombre. ¡Hala! ¡Qué hombre! Wow. Acá tus fans, sí, vienen un ratito, ya viene Adri, obvio. El Pela, quiero que... ¿Quiero que qué? ¿Qué? Bueno, Bueno. Lealtad peronista. No estamos hablando de peronista. Cualquiera. Orlando, me cuesta olvidar, bueno... pues vive sola. Bueno, chicos, buenísimo lo que dicen, dice Silvia. Gracias, Silvia. ¿Hay más, Stephen? Bueno, Hay ¿podemos audio. escuchar un audio? Dale, escuchamos audio. Hola equipo, buenos días. Quería responder sobre la temática del psicólogo. Yo voy a una psicóloga desde el 2019, ya hace 7 años, y la verdad siento que me cambió la vida. Creo que me ayudó un montón. Tenía un montón de problemas con ella cuando empecé, pero la verdad que es una excelente profesional y pude mejorar un montón de problemas que tenía gracias a ella, pero la verdad anteriormente había pasado por 5 psicólogas distintas, así que es hasta que uno encuentra la persona con la que va. Gracias por tu audio. Debe ser re difícil eso también, ¿no? Porque 5 psicólogos es como que vas y le contás toda tu vida y decís no. Después a otra contarle toda tu vida. A otra contar, ay, es agotador. ¿Influye, pero bueno, a vos te hace el trabajo. influye si es hombre o mujer? Tuve terapeuta, estoy pensando, la mayoría fueron mujeres. Mirá. Tuve uno pequeño, corto, hombre. Mirá. Pero si no mujeres, pero en realidad no sé por qué. Capaz por los temas que he tratado tiene más que ver con eso, ¿no? Claro. Viste que uno va por algo en particular. Después metés Sí, todo. no, sí, Después sí, llegás sí, y decís, estoy agotada, Wow, me peleé sí, esto, lo claro. otro. Pero en realidad uno va por un tema a resolver. Sí. Mi último psicólogo era hombre y era gay, entonces me encantaba porque yo podía decir cualquier cosa Que que te él iba a entender. entendía de lo que yo estaba Claro. hablando. Era buenísimo. ¿Podemos relajar este momento con nuestros gatitos lindos un poquitito? ¿Podemos en Sí. este momento? Tenemos ahí los gatitos que nos hacen bien al alma. A ver, Stephen nos va a decir. Porque estamos re intensos y vamos a seguir Estamos. hablando de esto, obviamente, y Estamos vamos a en una. seguir escuchando los audios. Mientras de buscamos nuestros- el de video, nuestros pregunta para oyentes. Silvina Escudero. ¿Qué? ¿Qué gato come lasaña? Garfield. Muy bien. A mí de dibujitos animados, mi amor. Fanática. Un día hacemos un concurso de Disney. Te Quiero gano. ganar. pero No, de te música, gano yo, De- amor. Mi vida, te gano Vamos. yo. O sea, soy fan número 1 de Disney. Tengo una Yo soy la productora de eventos segunda. infantiles, reina. Te gano. No hay ¿Cuánto? Ay, chance. No chicos, sé. ¿Vos también? Yo adicta a Disney. Chicos, los tres. Diálogo, Ahí están. esas bolas. Ahí están esas bolas de Mira esas amor bolas. que nos vienen a alegrar la vida. ¿Y eso? Chicos, esto lo vimos la semana pasada. ¿En serio? Pero yo no lo vi. Sí, esto lo vimos la semana pasada, producción. Yo no lo vi. Pero como vos no lo viste, míralos. Mira lo que es. Míralos amorosos que son esos gatos divinos. Miau, miau, miau. Un cochecito. Porque como No. todos los martes, tengo la recomendación para vos, que es gato real. Miren esta bolsa. Pero escuchen lo que les voy a decir A ver. de gato real. Es diatomea gato real, es de origen mineral, así que súper liviana, absorbe mucho más esta piedrita y encima es secuestrante del olor natural, sin químicos y sin aditivos. Por eso tenés que elegir gato real. Absorbe mucho más los olores fuertes de los gatos. Todos los que amamos tener animales queremos que nos resuelvan estos temas. Por eso hoy te recomiendo gato real. Encima de industria nacional. Gracias Gato Real por estar en AME y acompañarnos. Me encanta que tengamos productos para el bienestar animal y que ellos sean parte de nuestra familia, como decimos siempre acá. Chinita, contame. Sí, he salido a la calle yo con unas preguntitas. Vos salís mucho a la calle. Yo salgo China. mucho, tengo que parar un poco Gata también. callejera. No, gata no, callejera sí. Quiero mate, Nico. No hay más agua. Y les hice un par. Ay, Lau, nos haces ¿puedo frenarte, Chini? China, te amamos. ¿Podemos, con el termo que me hace bullying, Nico, poner más agüita para el mate? Gracias. Contanos, Chinita. Nada, les hice un par de preguntas a unos famosillos que me crucé gracias a vos.
Cuando quieran me ponen el videillo, pero es sobre la psicología también. Es un par de preguntas medias picaditas. Estamos, muy bien, En la por el onda. tema de psicología, Pero claro. perfecto. ¿Lo podemos ver, Stephen? Lo que hizo la chinita. ¿Alguna vez fuiste a terapia? Sí, y debo volver. Ahora no, pero hice terapia como 15 años. Nunca. ¿Nunca? No me jacto, ¿eh? Por ahí me habría ayudado, pero nunca sentí la necesidad de... Tengo muchos amigos, ¿viste? Y encima amigos psicólogos. Así que si hace falta tomo un cafecito, pero nunca hice terapia como hábito. ¿Crees que las redes sociales afectan a la salud mental hoy por hoy? Por supuesto, por eso no hay que creer que esto es el mundo. Sí. Escuchame, las redes sociales volvieron loca a la televisión, a los medios, al fútbol. Sí. River y Boca no ganan nada hace 3 años porque las redes sociales volvieron loca al hincha. Me refiero al streaming, los programas partidarios, Twitter. Y se pusieron impacientes y a los 20 minutos empiezan a insultar a su propio equipo. Sí, total. No, las redes nos volvieron locos a todos. La verdad no sé si dependen un 100% porque creo que los problemas de salud mental en general son multicausales y sí considero que las redes sociales pueden ser una de las causas que esté afectando sobre todo a los adolescentes y por supuesto a la población en general, porque bueno, obviamente que hay algunas cuestiones que están estudiadas, que efectivamente las redes sociales, o más que nada Internet en general, afecta. Así que afecta la ansiedad. Bueno, hace poco hubo un juicio en Estados Unidos donde se comprobó que el algoritmo de Facebook y de YouTube afectaba el desarrollo psicológico, así que sí. ¿Alguna vez, le contaste por demás a un psicólogo y dijiste, me estoy yendo a la mierda? De hecho, la mía medio que me dio de alta por eso. Los traumas, que pobrecita le tocó una separación muy difícil. ¿Desconfías de alguien, de contarle algo a alguien así? No es ni prejuicio ni nada, que te sigue psicólogo. No se me dio, no tuve la necesidad. ¿Hablar con amigos alcanza o hace falta ayuda profesional? Siempre. Eso de que mis amigos son mis psicólogos, no, los amigos son seres divinos, increíble de tenerlos en nuestra vida, pero no se han quemado la pestaña estudiando como los psicólogos, que es, te cobra barato para lo jodida que es tu vida. ¿Crees que la sociedad hoy por hoy está más sensible o más consciente? Mentalmente, obvio. No, está más loca, está para un gran terapeuta que los atienda a todos, que nos atienda a todos. No sabemos cómo vivir estos tiempos para los que no hay un manual. Hay un montón de cosas nuevas que nos explotaron en la cara y que tenemos que descifrar. Así que estamos todos, yo te diría, desorientados. ¿Alguna vez fuiste a terapia? Bueno, ya se repite de nuevo, ¿no? Bien, che, está bueno, Perdón, muy estoy interesante. Muchas gracias a los chicos Sí, que están la haciendo verdad. ahí todos los días. ¿A qué hora empieza? BTV a las empieza a 10 de la noche. Pueden Ah, ir sal, ustedes que gluten. me agarró estornudo. Sí, estornuda Ahí tranquila. está. Gracias, Beto. Gracias, Ale. Sí, un Gracias amor. A Enzo A también. Enzo, divinos y súper interesante lo que decían. Realmente es lo que nos atraviesa hoy en día. Contanos, Chini. Sí, traje esto de las redes sociales Sí. porque por lo menos mi generación, y entiendo que la de ustedes también, hoy por hoy se ve afectada la salud mental gracias a las redes sociales, digamos. La ansiedad que tenemos hoy por hoy, voy a hablar por mi generación, Sí. no quiero meter a todos en la misma bolsa. La ansiedad que tenemos, no solo la ansiedad, la comparación que empezamos a hacer de por qué este tiene lo que yo no, ¿entendés? Y por qué me da ansiedad mirar los likes, y por qué me da ansiedad, porque cuántos videos me comparten. No, y es súper interesante lo que decís, Chini, y lo que estaban diciendo todos nuestros compañeros ahí de BTV, porque en las redes sociales uno ve a la gente muy feliz. Sí. Digo, y hablemos de nosotros mismos. Sí, Yo, sí. por lo menos hablo de mí. Yo subo mis momentos de alegría. Yo cuando estoy llorando, que hay momentos que lo hago, o cuando estoy triste, no me subo a redes. Entonces la gente como que se ve reflejada y dice, ay, ves, todo el mundo está feliz, todo el mundo está de viaje, todo el mundo está divino, todo el mundo está... Sí, Y radiante. es mentira. Eso no es redes sociales, eso es una parte Es un de la recorte. realidad. Es una pantomima Claro. de nuestra vida. Claro, es un recorte de lo que queremos mostrar que también va de la mano, me parece, con esto de, bueno, ¿cuál es mi mensaje? ¿Mi mensaje es un mensaje positivo? Exacto. Bueno, ok, voy a tratar de comunicar esto, no voy a comunicar que me está yendo como el orto económicamente, ni que me peleé con mi novio. Exacto, yo tengo esa personalidad, soy una persona positiva en la vida y que no solo soy positiva, trato como de emanar Total. como buena Contagiar. energía al resto, ¿entendés? Entonces la verdad, sí, ayer volví de laburar y la verdad que estaba manejando y me volví llorando, ¿entendés?
pero no voy a subir eso a mis redes sociales. Ay. Primero porque es parte del día y de la tristeza de uno. Y segundo porque, ¿por qué? Para transmitir tristeza, para que el otro, para como emanar tristeza. No, la verdad preferí grabarme a la mañana con música, ¿entendés? Diciéndole, tengan un buen día, mandando buena energía, porque la buena energía llega, ¿entendés? Llega. Entonces yo trato de compartir eso. Pero eso dista mucho de que sea toda mi vida así, Total. ¿no? Después tenés la contraposición que acá me pongo, me enoja esto, es la gente que lucra con la tristeza. Eso es una locura, eso iba a decir. A ver cómo. No sé, que decide... después te cuento uno puntual, ¿no? Pero no, ahora no. Que decide poner un ejemplo personal de, no sé, se murió un familiar... y te vendo algo con esto, ¿entendés? O al contrario, especulo con la cantidad de likes que van a tener la publicación. No, sí. ¿Estás jodiendo? No, estoy jodiendo. ¿Estás Dos ejemplos te voy a contar después. No. Te juro que no. Ay, Después te cuento. Sí, señor. Pero hay un montón. Y obviamente que no, y la gente se mete en esa, ay, pobre, y le comenta. Lo cual está bien, porque yo entiendo que la gente lo hace con la mejor de las ondas y está bien. Sí. Y otra cosa, porque así como digo esto, digo el otro. También los duelos de cada uno son los duelos de cada uno, ¿no? Pero hay ciertas personas que dicen, este quiere lucrar con esto. Claro. Y no, y pero ahí no sí, da. pero por eso las redes sociales, la verdad que nos están destruyendo la mente. Y más a los adolescentes que capaz no tienen tan arraigado esto de que es un recorte. Hay una foto que ilustra tal cual lo que es Instagram. Seguramente la conocen porque es súper viral. Es un espejo que está reflejando una naranja. La naranja cuando se ve la parte regordeta, bien naranja, fluorescente, claro, hermosa. Y vos, espectador, como el lado B de la foto, ves la parte de atrás de la naranja que no está reflejando en el espejo, que está podrida. Claro. Es así. Uno muestra la parte hermosa, regordeta y fluorescente, no la podrida. Y todos tenemos momentos lindos y feos en la vida. Entonces, eso es lo que destruye un poco, ¿no? Lo que hablabas vos, China, de que uno ve redes sociales y dice, ay, todos están felices, ¿y por qué a mí me va mal? No, todos no están felices, todos están felices, tristes, enojados, contentos, o sea, las emociones están en el cuerpo. Ni hablar de los cuerpos, de la redes imagen, de que, ay, mirá qué hermoso que es este pibe, mirá las abdominales ¿Sabes que qué? tiene. Me parece un temón para hablar el jueves eso. Me encanta. ¿No? Me encanta. Para hablar del tema de los cuerpos, del estándar que hay que cumplir en redes. Me del encanta. estándar de belleza que afecta tanto a las mujeres o a los hombres también. ¿Qué pasa con los diferentes trabajos? ¿Qué pasa con redes sociales? Todo eso lo vamos a hablar el jueves. Me encanta. Me gusta. Buenísimo. Bueno, ¿tenemos más audios? A ver. Stephen. Hola gente, ¿cómo están? Bueno, con respecto a la temática del día, yo hago tratamiento psicológico hace 8 años. Lo empecé por un momento de crisis, pero luego lo sostuve y me parece fundamental. Considero que no es para todas las personas, que no todas son receptivas a una terapia psicológica, pero en mi caso me hizo muy bien y la sostengo quincenalmente como un mantenimiento, no para tratar algo específico de mi vida, sino que me sirve como para tener una herramienta más para sobrellevar este mundo. Abrazo. Gracias, mi amor, por tu audio, por estar ahí presente, mirándonos y escuchándonos. Es quincenal la terapia, yo semanal. Yo hacía semanal también. Vos semanal, Sí, ¿no? después también. quincenal hice y después me di de alta, pero Yo nunca me di de alta, hace años que sigo y sigo. Me parece que es algo que también a mí, en mi caso, me ayuda a descargarme también, ¿no? Yo soy una persona que en la última década me he metido para adentro, todo lo contrario a lo que fui toda mi vida, súper extrovertida. Yo en la última década empecé a contar mucho menos mis cosas, pero hasta mis amigos, no, ni hablo frente a cámara, obvio, que me guardé, pero hablo con mis amistades también, como me metí más adentro, entonces terapia, iba y descargaba, ¿entendés? Un montón. Claro. A veces era para solucionar cosas y otras veces para descargar. Acá nos dicen también, el tema, ¿es web
o presencial? Uy, ¿sabes que nunca hice presencial? Me ¿Estás daría jodiendo, hijo de No, me- me daría mucha vergüenza. ¿Vergüenza? Sí, me sentiría muy desnuda, ¿entendés? Yo me pasaba, sí, claro. Yo estoy acostumbrada a sentirme desnuda igual. Me pasaba que yo llevaba a problemas o Sí. situaciones mías que mientras yo iba hablando, mi terapia era muy extraña, que yo iba hablando y me respondía sola a mis cuestiones, ¿entendés? Bueno. Pero ¿cómo? No entiendo en la Era web. como, claro, tengo un problema, Lucía se llama. Sí. Hablaba, y me dice, pero te estás respondiendo sola. Tipo, a tu problema, a tu situación que me planteas hoy, Sí. tenés vos la respuesta y la estás diciendo en voz alta. ¿Y no te parece que eso es terapia china igual? Sí, obvio, ¿No? pero ella no me decía nada. Ella me dejaba hablar, me dejaba Bien. hablar, me dejaba hablar, me dejaba Sí. hablar. Entonces, si yo tuviera que hacer eso de manera presencial, ¿Qué tiene? no una inhibición. ¿Vos decís? Sí, yo Me no. parece que es ni costumbre. chan. Es No, súper interesante lo que dice la China, porque creo que eso se trata terapia. No de escuchar que otro te diga "Haz esto o lo otro, porque ¿quién es un otro? Sí, obvio. Sea terapeuta, sea lo que haya estudiado. ¿Quién es un otro para decidir sobre la vida de uno? Me parece que tiene que ver con esto que estás diciendo vos, China, de uno hablar y mientras vas hablando se va desmenuzando todo en la cabeza, ¿entendés? Y vas entendiendo y decís, ah, no, qué boluda, Y- hubiese hecho esto, o ¿por qué no hago esto? Y es como un replanteo interno. Y empiezan como, ¿y esto qué te hace acordar de tu familia? ¿Entendés? Mirá, cuántos patrones que repetimos y no nos damos cuenta. Yo no hablo de los patrones. ¿Hay que Yo- hablar de los patrones? Yo no hablo de los patrones, por ahí sí como que va deshilachando mi historia familiar y va uniendo, ¿entendés? Como, mira, vos me contabas que tu mamá esto y esto, y vos Ojo lo que estás contás. haciendo esto y esto. Mirá. Claro, una vez medio que me zarpé contando unas cosas y me No, dijo, digo, ojo lo que contás acá, boluda. Ya veo que hablás de la no, historia. no pasa nada, no pasa claro. nada, no pasa nada. Todo blanqueado. Y medio como que me dijo, bueno, por ahí vamos a empezar a ver un psiquiatra, como que está bueno. Y nunca fui. Bueno, con elegí razón. no ir. Bueno. Vamos a hacer un relax de terapia que ya llega en minutos, Adri, y vamos a seguir hablando de esto y seguir escuchando sus audios, que se ve que es un tema atrapante. Porque Sí, estamos total. todos Atraviesa a todos. ahí, ¿no? Pero vamos a hacer un break y hablar de algo que es furor en este momento. ¿Qué es furor en este momento? ¿Qué es furor en este momento? A mí me parece que furor en este momento es... Zafirus. Zafirus. Miren el que tengo hoy acá, A ver. Moana. Amo. Amo. Amé Porque la Moana. magia está más cerca de lo que imaginás. Tus personajes favoritos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, ahora también forman parte de tus espacios. Fragancias inspiradas en ellos, pensadas para acompañarte todos los días. Porque Zafirus aromatiza tu mundo. Mira. Llegó lo nuevo de Zafirus, inspirado en los personajes de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars. Colecciónalos todos y convertí cada día en una aventura diferente. Zafirus aromatiza tu mundo. Qué lindo, Me Zafirus. Me encanta. Amo Disney. Entonces, Ay, sí. sí. Quiero, chicos, quiero que hagamos. Sección de Disney. Adri nos lo puede hacer a los Ah, tres. podría Yo ser me un sé test. los Adri no lo diálogos, soy Ay, enferma. querida, yo más. Enferma. No me Yo compitas a mí con Disney, por favor. Soy fan Canciones, número todo. 1. Bueno, Adri nos va a hacer un concurso. Un test. A ver, un test, a ver quién es más fanático de Disney. ¿Sabés cómo les voy a Genial. ganar? Les pinto la cara. Vamos a algo que es furor en este momento, que yo me sumé a este furor. Figuritas. Figuritas, claro. ¿Por qué? Porque se viene el mundial y ya están todo el mundo enloquecido con las figuritas, que hasta los Jonas Brothers el otro día abrieron un paquete ahí en uno de los ¿En recitales. serio? Sí. ¡Qué loco! Todo furor, pero no es novedad, digo. Siempre los álbumes de figuritas fueron furor, sobre todo en época de mundial. El año pasado, Sí, el mundial anterior. Hace 4 años. Sí. Hace 4 años. 2022. Fue tremendo lo que sucedió y más va ganando Argentina, mejor aún, es como que colabora más. Claro. Entonces me fui a investigar un poco cuáles son los álbumes de figuritas más vendidos de Argentina. Ok, En de Argentina. Lo cual, antes de meterme en este podio, me gustaría que cuenten también en el chat si se acuerdan qué figuritas coleccionaban de pibes. Pero perdón, me reacuerdo. A ver. Quiero decir algo igual ahora. Sí. Yo me compré el sábado Sí. el álbum del Mundial. Ay, ¿en serio? Porque mis sobrinos, Benicio y Joaquina, tenían uno que lo compartían. Ajá. Entonces yo me compré uno para jugar con ellos y me lo robó ahora mi sobrina. Y sí. Entonces, Hay que ¿en qué comprar otro. quedamos? No, quedamos que
ella lo tiene una semana y yo lo tengo una semana. Bien. Entonces ahora guardamos juntas las figus contra Benicio, ¿entendés? Ok. Son un dúo contra Beni. Sí, somos Joaquina y yo contra Beni. Y ayer me mandó audio que fue al cole y cambió más figu y me dice, Titi, ya tenemos una de Uruguay y no sé qué. Así que estamos a full. Recibo figus en el canal. Los que quieran regalar figus, acá en Inc., que salimos martes y jueves desde 14 a 16 horas, les cambio figus acá en Inc. O todas las noches en América, Excelente. con Polémica en el Bar, les cambio figus para el Mundial. Bueno, furor total por la figura del Furor. mundial. Entonces me puse a pensar, no sé qué álbumes de figurita tuve de pibe. Y me acuerdo, uno este es tremendo, que me acuerdo que salía 10 centavos el paquete de figurita. ¿Cómo te vas a acordar No que salía existía. 10? Me lo acuerdo porque era 10 centavos, un súper moco barato. sale 10 centavos. Era Ni súper siquiera, barato. No. No, claro. No lo tuve. No, pero Yo espera. no lo tuve, yo no era fan de Floricienta. Sí, Escuchá, adicta. el que decía de los 10 centavos era uno que no está acá, que es de Winnie Pooh, me acuerdo que eran las figuritas de Chiquín Corriendo. Ay, Este sí. que estamos viendo, que es el de Floricienta, está en el puesto número 4, porque esto en realidad fue furor. Primero que Floricienta fue furor Una ya de por locura. sí. Amaba Floricienta en sus 2 temporadas. Furor de rating también, chicos. Tenía más rating Floricienta que la novela de la noche, que históricamente en Telefe, en Canal 3, eran como Locura. lo más visto. Una locura. No, una 6 de la tarde rompía rating Floricienta y también pasó con el álbum de Figurita. Cuestión que fue estudiada, ¿por qué? Porque hasta ese momento lo más vendido eran los álbumes y los paquetes de figuritas de los mundiales. Claro. Nunca. Y cuando salió Floricienta, reventó Exactamente. eso. Boom con Floricienta. Sobrepasó, me sobrepasó encanta. las ventas. Zarpado. Así que fue material de estudio. Si alguien de acá tuvo este álbum, por favor cuente en el chat. ¿Lo tuviste? Amo. ¿Lo completaste? Sí. Sí, Tenían tenía olor las figuritas. floral. Claro, porque hubo una época en que las figuritas venían como muy zarpadas. Algunas venían con texturas. ¡Sí! Te venían dobles. Pará, que venían anchitas, Sí, tipo pop-up. Tipo Sí, 3D. no, pará, y tenían algunas agüita adentro y pelotitas. Ah, eso ya no me ¿Tanto? acuerdo, Ay, pero chicos, un montón. please, eran gorditas con agüita y pelotitas. Debe ser de tu tampoco época tanto. más. Entonces los pegabas y era un socotroco, ¿entendés? En el coso Claro. ahí. Después Fuimos más tenías low cost. las aromatizadas. Esa Ajá. sí. ¿No se esa acuerdan? sí. Esa no me acuerdo. Esa yo sí. Chicos, please, No, perfumada. Después las que eran tipo peluchito. Esa no. Claro, Sí, pero chicos. era en un ¿Sí? momento en que como que había más producción, había más guita, chicos. Claro. algo así. Yo tenía la de Sarah Kay. Voy a Bueno, decir pero no algo. me spoilees. Ay, pero... Ay. Cállenla. Escúchame. Para otra que no está en el ranking. Bueno, ahora vamos ¿Cuál? con Dragon Ball. Eran las de Pokémon. No sé, Adri, si vos. Que venían unos tarjetones de Pokémon gigantes y no era álbum para pegar, sino que eran tipo folios. Ay, era una no. cosa carísima. El que tenía eso era como millonario. Bueno, en este caso nos vamos al puesto 3, Dragon Ball Z. Bueno, también. No, chicos, nunca tuve esto. Ni No, Floricienta ni Dragon Ball Z. Yo Dragon Ball. Dragon Ball, en este caso es del año 90, también un dibujito, un anime también súper visto por todos los pibes y pibas. Le peleaba a Pokémon un poco. Era como, lo miré un poco a Adri, Dicen que que era más. mejor Dragon Ball. A mí me gustaba más Pokémon, pero bueno, en números. Yo no tuve ni Pokémon ni Dragon. Esto no era para mí. El tema es que Pokémon sigue hasta hoy en día. Sí, o sea, me acuerdo jodiendo. que cuando empezó Pokémon eran 150 Pokémons. Como rindió tanto y yo no sé cuánto, ya no hay Sí, un pará, sinfín ¿se de acuerdan que Pokémon. la gente se moría? En pandemia iba caminando buscando Pokémon y Sí. caía por precipicios. Con Claro, Pokémon perdón, Go. no me quise Con la reír. aplicación. No, en serio, con Pokémon Go. Tremendo. Bueno, en este caso Dragon Ball Z, que también rompió récords de compras de figuritas y obviamente también del álbum. ¿Qué otra cosa? What? También se genera alrededor de un álbum de figurita una cuestión social que está buenísima y que quizás está bueno aprovecharla en esta época que justamente venimos hablando de la tecnología que nos consume, sobre todo a los chicos. Está bueno que aprovechemos esto de las figuritas ahora que estamos en época de mundial para que los pibes hagan sociales fuera de la tecnología. Llévenlos. Hay un montón de canales, de radios, de un montón de cuestiones que dicen, che, tal día, tal hora, juntamos figuritas, ven los Pará, pibes y a la algo esquina. más, quiero decirles algo que me enseñaron Colegios. los chicos. Benny me enseñó el sábado, no lo pude hacer. Que se llama, ay, ahora lo voy a decir mal, a ver si Adri sabe, chupete, es chupe, ¿cómo? Chepe, la chupadita. Ahí está eso. Lo del juego. ¿Lo de Stephen? ¿Ya todos lo sabían? Sí, el No, juego...
¿Ves? La chupadita es así. Chupadita. Teníamos, como ya yo no tenía resto de fibus para cambiar, porque me lo compré el sábado al álbum, ven y me dice, bueno, juguemos a la chupadita. Yo digo, ¿Qué? what the fuck es la ¿Qué? chupadita? Tiki. Y es, pones en la mesa la figu y haces tipo sopapa, tuki, y si se da vuelta se la gana el otro. Ok, chicos, nunca me hice mierda la mano pegándole a la mesa, nunca pude hacer sopapa, la figurita nunca se levantó de la mesa, pero voy a que está buenísimo Sí. porque genera no tenía juego. idea de la Sí. existencia de ese juego. No, ni idea. De hecho, en los recreos, al menos de mi infancia, era cambiar figuritas. La, Sí, cambiar tenola. sí, pero las nunca vendía. jugué al chupete, Sí, a la claro. chupadita. Sí. Yo era más tránfuga, yo las vendía. Bueno, sí, claro. ¿Las querés? Te la doy 5 pesos. Ay, no. Una facturita. Sí, Chicos, si yo- vas a las ferias retro que hay, acá hay un montón, también hay te las stands venden. que venden figuritas, obviamente, de ese momento. Bueno, voy a avanzar con el próximo, que realmente no llegué a consumirlo, quizás alguien A del equipo sí. ver. Hablo de basuritas. ¿Qué? Lo tienen a este, es una cosa Pero pará, horrenda. no sé ni qué es. Me ni parece nunca horrible. Escuché el nombre, ni idea. Son como unos repollos, una cosa así, medio rarísimo, horrible. Es de 1987, para ser exacto. No, bueno, boludo, No, pero ni tenía idea. 4 Bueno. años no jugaba La productora dice que figurita, sí. ni idea. Vos lo conociste, ¿Vos Lau. sí? Ah, ni Claro, idea. 1987. Bueno, que también, de la mano con esto de que siempre el deporte estuvo en el top 1 de álbumes de figuritas más vendidos, Basuritas también lo destronó en ese momento, Mirá, en el 87. Dice que se vendían cientos de miles de sobres por semana. Ah, la Repito, 1987. Claro. Dato clave que te tiro. What? Dice que fue tan masivo que la editorial tuvo que sacar la serie 2. Ahí al toque, o sea, esto rinde, sacar a 2, viste, como las novelas. Hacemos una segunda temporada. la secuela. Bueno, pasó lo mismo. Así que bueno, básicamente eso. Nos vamos al 1, vamos Ay, al quiero saber el próximo. uno. ¿Podemos adivinarlo? Pero es medio obvio el 1. Para mí no es nada ¿No obvio. es de mundial? Ya te lo están mostrando. Ah. Muchacho, era no último. ¿Qué dice? ¡Saben! ¿Qué Otro dice? patriota. Bueno, esa, Ay, sí, claramente. Bien. Qatar 2022, furor. Para mí este año va a ganar eso. Vos Porque sabés ya que están tengo a- mis ¿no? dudas. Sí. ¿Posta? Para mí- Ah, pensé que este año estaban mucho más sacados todos con las FIUs. Yo creo que. Nos calmamos, no me creo, no, yo no sé nada de deporte, ¿no? Pero creo que es difícil que se gane de nuevo un mundial. Entonces, La como que tiró. creo que la gente no sé si se va a copar comprándosela. Argentina, vamos a ganar. Ojalá que sí, ni hablar, Sí, se generó sí. algo hermoso con ¿Pero con qué? Argentina. ¿Vos decís que el álbum se siguió vendiendo después de que se ganó? No que no se ganó, sabía. pero a medida que iba pasando de fase, Claro. te va cebando, te va cebando, te va cebando. Pero si ya están ahora con furor y falta un mes todavía para que empiece. Sí, Y pero bueno. si Argentina queda afuera en la primera. ¡Basta! No, pero yo no estoy diciendo que va a pasar, no estoy diciendo. Pero no estoy diciendo que va a pasar, digo, si llega a pasar que se va a la mierda, chavo álbum de figuritas, te lo ponen en la Dios, gente. no. Sí, Guardás con mucho amor y recuerda. Chicos, por Sí, favor. pero baja, seamos realistas. Los pibes dicen, perdió, listo, no me importa. Ya Y está. no hay edad para esto. No. Yo en la facultad, cuando estudiaba medicina veterinaria, cuando terminé el colegio, Ese dato no lo habías dicho. no lo había dicho, ¿no? No, Estudié señorita. 5 años de medicina Mirá. veterinaria mientras a la noche hacía teatro de revista y todo lo que ustedes ya saben. Sí, bueno. Yo cambiaba fibus con mis compañeras. Había un álbum de animales. ¿Se acuerdan los animales que había fotos que le sacaban de primer plano, entonces salía grande la boca de la vaca? re me acuerdo. Ese álbum de Re. animales, yo lo tenía con mis compañeros de Me facu. muero. Era todo tipo la vaca, el dibujito, era como exagerados. figuritas exageradas de los animales, divino. Sí, yo ¿Sabes lo- cuál Espectacular. tenía yo? A ver, ¿Ubican ¿cuál? el dibujito Valentina? Sí. Sí. Yo era fanática de Valentina, porque era el único dibujito con mi nombre. Claro. No existe un dibujito que se llame Valentina. Vos sos la china, no sos Valentina. Bueno, Mira, entonces tenías ese. tenía bien. ese. Quería agregar lo de Sarah Kay, que no entró en el top 4, en el top 4, pero también figuraba como uno de los más vendidos. ¿Viste? Yo tuve Sarah Kay. Ese lo tuviste. Ese tenían olorcito y cositas. Claro. Era muy estético Sí. Era, sí, después Barbie también ahí aparecía como medio, pero no fue tan furor como estos 4 que acabo de nombrar, que eran tremendo la cantidad de ventas que Y tenía. algo más, que no sé si ustedes lo hacían. Yo tenía álbumes, pero más allá de figuritas de una temática en especial de fibus que comprabas en el kiosco de eso. Eran álbumes con las páginas
hechas para poder pegar y despegar figus. Y coleccionaba figus, tipo, bueno, en una página tengo las de olor, en otra página tengo las de textura, en otra página... Y también intercambiábamos tipo figus. stickers. Stickers. Yo tenía eso con stickers, nada más. Eso, no eran figus, eran stickers. Claro. Ahí está, era otro nombre. Sí. Entonces íbamos al kiosco, comprabas stickers y tenías las gorditas de todo y también cambiábamos stickers. Pero con no las querías chicas. largar la más linda. No. Ahí la Y vendías. aparte había un... ¡No! Tenés que venderlo lindo. No se vendía, pero yo te la cambiaba por varias. Tipo, yo te doy la de aroma, la gruesa, la que tiene pelotitas adentro, no sé Claro, qué. claro. Tipo, la de Mickey, la Dame no tu sé casa. qué. Pero dame 5. 10 figus. Claro. 10 stickers. Mínimo. Cecil, acá dice Laura que tenía el álbum de Gem. Gem. Gem eran una... sí. Ah, era tipo rock, eran unas rockers. Claro, Sí, Gem. Gem and the Pussycats. O, ¿cómo Algo era? así. Algo, La tengo así como muy... Sí, claramente muy no está en el glam. podio, pero alguien Sí, comenta acá. me suena. Y también mencionan a los Thundercats en el... Thunder, en el chat. Thundercats. Ey, comenten en el chat, comenten en el Thundercats, chat. ¿no era el de He-Man? No, era bola, ese es otro. ¿Cómo era? Los Thundercats eran los de... los que eran todos gatos. Que estaba Leono, que estaba... Que estaba Chitara. Se acordó, le desbloqueó un recuerdo. Vos sos media Chitara. Y He-Man era otro. He-Man era el que tenía... El carré. Iba a tener carré. ¿Y cuál era el malo? Qué raro. Skeletor. Skeletor. Y había como un fantasmín. ¿Cómo se llama el Ah, fantasmín? ya tanto no sé. No, no sé. Adri, el fantasmín. Sí, fíjate. Y Shira. Shira. Yo Ay. de... ¿Qué dice? De UCR. UCR tenía un álbum. No tengo idea de qué será. Bueno, sí, tenía un álbum. Está bien. Escuchá, escuchá. volviendo a esto. ¿Qué? Thundercats y Gem. Era medio ochentoso esto, ¿no? 80, 90. 90. 90. Sí, 90. Más 90, claro. 90, Con sí. razón no. ¿Cómo se llama el fantasmín, Adri? Acá me apareció Orco, pero no. ¡Orco! Ah, Orco. ¡Orco! Era Orco. Qué buen nombre. Ahí está. Bueno, ¿ya incorporamos a Adri? ¿Quieren Sí. incorporar? Bueno, vamos a ver nuestra sección de si es real o A ver, IA. a Esta ver. sección empezó, les cuento, porque yo estuve un mes llorando por unos videos que veía en Instagram de gatitos, de perritos, de caballos. Estoy yo Qué mujer. emocionada. Un domingo voy a lo de mi hermana, le muestro a mis sobrinos y se empezaron a matar de Y risa, sí. tipo, Titi, eso es IA, eso es IA. Bueno, Qué clara la tienen. entonces, la tienen clarísima. Entonces hicimos esta sección para ver si nos damos cuenta qué es IA y qué es vida real. A ver. Dale. Eso es re IA, chicos, obvio que es IA. Nos quieren ver la cara. Que somos boludos. No, chicos, re ya Eso eso. es obvio que es IA. Ay, tremendo. Ay, no sé si es Pero IA. chicos, Sí eso es es obvio IA. que es IA. ¿Cómo va a ver? ¿Eso es qué es? ¿Un rompecabezas? Ay, no existe. Pero, Fede, esto es obvio que es IA. Tampoco somos tan boludos. Es medio obvio, sí. Ese puede ser verdad. No, boludo. No. Ay, boludo, mirá. Justo Pero Fede, no, encajó. no, vení a dar la cara, Fede. No somos boludos. Nos quiso ver la cara. Fede, vení a dar la cara. Vení a dar la cara. Vení acá. Y decí que vos elegiste esto y que Vení. nos tomás de boludos. Acá Fede, uno de nuestros productores. Fede, eso que acabaste de poner es obvio que sí. No somos tan pelotudos. ¿Era ya o no? Sí, No me Pero no, digas. pero no nos tomen de boludos. Es obvio que sí. Si hay un murciélago que habla, también va a ser IA. a ver si adivinan el resto. ¿Hay más? Ah. ¿Hay más? Mientras nos vamos acomodando. A ver si hay más. Mirá qué lindo eso, espectacular. Vos. ¡Ay, mamita! ¡No! Es verdad. Es verdad. Es la desesperación del pibe. Ay, Y bueno, mamón. pobre perro, no tiene la culpa. Los animales nunca tienen la culpa. Ay, pobre. Esto es verdad. Y sí. Entró como el Sí, desacatado. chicos. Es un cachorro, ¿qué pueden pretender? ¿Esto es verdad? Es IA. ¡Es IA! ¡Ay! Tapa, tapita, tapón. Esto es IA. Buah. ¿Hay más? A ver, A ver. pobrecito. Bueno, se están casando. Con dos. Es un hombre. Un hombre con dos mujeres. No, Claro. un hombre con un vestido. hombre y una mujer, pero un hombre con vestido. Puede ser verdad. Seré de carne o de choclo. No es IA, dice ahí. O sea, es real. ¿A dónde dice no es IA? Es real. Ed Sheeran y Rupert Grint es el del medio. ¿Es IA? No es IA, dice en el videito.
Bueno, Ok, está bueno, bien. está bien. La vida real nos sorprende. Cada uno de su culo a su pito. Exacto. Perdón, pero esto me parece que es una especie de videoclip que hicieron, ¿eh? Igual lo siguen pasando, Stephen, ya lo vimos. súper. Ahí está. A ver, Me ahí cargas va. cualquier cosa, ¿qué haces? Garfield. No me maulles, estoy hablando bien. ¿Es de verdad? ¿Qué haces pegándole al auto? ¡Pará! Ay, mamá. Bueno, déjame. Nos quieren ver la cara. ¿Qué haces? Flaco, Ay, no me lo te pedí morfo súper. El gato Me cargas tachero cualquier no cosa, ¿qué haces? Saben que tengo estoy hablando abstinencia de bien. gato. Es obvio que es ya este. Ya Si sé. ir a la casa de alguien que Pará. tenga gato. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo te has tomado la noticia de que no somos reales? Bastante mal, la verdad. Entré en depresión, mi vida ya no tiene un sentido. ¿De qué te ríes, estúpido? Si todos estamos jodidos. Igual tipo ahí ya nos dice que no. Ay, no entendí, no entendí. Nada, que era IA, ya ahí arriba decía que es IA, pero eran 2 personas con IA, nada. Rarísimo. Un loco. Me da el miedo un poco. Fe, no estoy entendiendo tus videos. Ah, ¿era real? Ah, era real. Simba. No, chicos, esto es obvio que sí. No sé. Boludo, un león en el supermercado. No, es verdad. ¿Esto era verdad o Para mí es IA? verdad. No. Yo lo adopto. ¿Qué lo va a adoptar? ¿Sabes cómo te come? IA Ah, era ya, IA. narco. IA. IA. Ah, IA. A ver, poné la anterior de vuelta así. Hola, buen No, día. esto. Hola, buen día. ¿Cómo te has tomado la noticia de que no somos reales? Bastante mal, la verdad. Entré en depresión, mi vida ya no tiene un sentido. ¿De qué te ríes, estúpido? Si todos estamos jodidos. Mi pelo idiota. O sea, esto es real. Son Claro, 2 boludos, son en dos serio. pelotudos, claro. No, 2 boludos. ¿Cómo 2 pelotudos? chicos. Sí, 2 boludos. No, chicos, 2 boludos. Buah. Buah. Bueno, ahí para ir viendo IA Villarreal, ya está sentado. Ya está sentado al lado mío nuestro compañero amado, Adrián Monserrat. Y el aplauso para... ¡Hola, Adri! Qué lindo recibimiento. Adri. Tengo música propia, Adri, espectacular. Adri. ¿Cómo fue? Las Qué lindo. chicas están como un poquito locas con tus ojos azules. Ah, ok. Bueno, yo leí chicas, ¿hay chicos locos también? Sí. Bueno, puede pasar, muy bien, muy bien. Ok. Hoy vamos a seguir hablando, estamos hablando todo el programa, de los si hay que ir a terapia, no hay que ir a terapia, de los psicólogos, no psicólogos. Y a nosotros, viste que nosotros en AME no somos voladitos, queremos data. Bien, vamos. Data realista, dura. queremos, claro, la verdad de la milanesa. Queremos decirle a todos los que están ahí cómo son las cosas. Y para eso viniste vos, Adri. Me encanta. Gracias por el recibimiento, chicos. Amo estar acá. Qué serio. Lo placé, es un placer enorme. ¿Sabían que Argentina es el país más psicoanalizado del mundo? Mentira. Está armado. Sí. Estadísticamente, el que más gente va a terapia es en Argentina. Estadísticamente es en realidad la cantidad de más psicólogos por habitante que tenemos. Argentina es el top 1. Mira. Wow. Vamos a ver, yo estuve preparando acá una especie de informe porque yo esto no lo podía creer. Decía, ¿cómo puede ser que haya tantos psicólogos más que otros tipos de países? Que uno Claro. puede pensar, bueno, no sé, la psicología en Francia, en Alemania. Hay que ver el motivo, ¿no? En Estados Unidos y estuve indagando Ay, también. quiero saber todo. En virtud de eso. Vamos a ver la primera placa que yo ahí le Sí. dejé a la Produ. Que acá está un ranking top Mirá 10 de vos. países con más psicólogos. Ni Argentina chance, va número 1. Pero por lejos, número Por 1. lejos. Esto Pero está eso actualizado, bueno, ¿Es bueno esto? o no entiendo? Bueno, Sí. hay un montón. Para los psicólogos es bueno, vayan a estudiar psicología que van a tener laburo acá. Pero no dice que tiene laburo, dice que son más y que hay más psicólogos en Argentina. Hay más psicólogos Está muy cada bien. 100.000 habitantes. Claro. Argentina va número 1, me sorprendió que Costa Rica esté número 2. Pero para que dimensionemos un poco, Estados Unidos está fuera de este ranking. Estados Unidos tiene 30 psicólogos cada 100.000 habitantes. Nada. Nosotros tenemos 222 cada 100.000. Pero eso porque la gente no se tiene que analizar. Estamos ¿O por muy qué? bien nosotros. Y eso es porque... pasa. Y ahora vamos a indagar un poquito de los motivos, porque estuve tratando de trabajar sobre eso. Lo que llama mucho la atención es que, que se despierta esta pregunta de ¿estamos mejor o estamos más analizados? ¿No? Para ver si culturalmente es algo que lo tenemos totalmente aceptado y que hablamos de esto en virtud de, en comparación de otros países que quizás esconden un poco de que van a terapia.
Y en Argentina en realidad... tipo top secret. Exactamente. Porque mucha gente se avergüenza. Sí. ¿Viste? Sí, Como o tiene no lo prejuicio. cuenta, como que es algo personal y privado. Exacto. Entonces empieza a pasar que es algo que se termina naturalizando en cuanto a las conversaciones. Ya uno empieza a hablar en el grupo de amigos, che, pasa al psicólogo, y aparte... Tengo psico, sí, la típica. Sí. No puedo Voy a porque tengo terapia. psico. Sí. ¿Sabes lo que no me gusta? Que sea como una agresión cuando te dicen, bueno, ¿sabes qué? Anda a terapia. Hacete ver. Hacete ver. Es durísimo que No te digan entiendo hacete eso. ver. Pero no entiendo eso. Es No me como gusta. una Aparte, puteada. sí, pero que no debería. O sea... Bueno, la icónica frase de Carmen Barbieri cuando le dice... Hacete hacer ver. Hacete hacer ver, querido. Sí, sí. ¿A quién le dijo eso? Matías A Arre. Matías. Bueno. Le dijo hacete hacer ver. No la pifió. Pero esto que pasa es una tendencia a nivel mundial de que nos ven de afuera y dicen, che, Argentina es la capital de la terapia. Ajá. Y al punto tal, sí, que hay un video, hay un documental que dura 16 minutos, nosotros solamente vamos a mostrar 40 segundos de cómo arranca, A que es ver. del medio más importante de Medio Oriente, o sea, un medio árabe, vino a Argentina y le empezó a hacer preguntas a la gente de por qué va a terapia o por qué razón es que pasa está bueno. de que ustedes, los argentinos, van a terapia. Vamos a ver un A ver. pequeño adelanto. If you looking at you'll see yourself. Can you see me? Sí, perfecto. Sí, te veo why bárbaro. is therapy so popular? Y somos muy particulares en Argentina. Todo el mundo va al psicólogo. Si esa conversación revela algo importante sobre tu propia psiquis, sobre tus miedos, sobre tus esperanzas, entonces es muy valioso. En meses o tal vez en un año resolvés cosas muy importantes que sin terapia te llevaría muchísimo. Nadie va a pensar que estás loco por hacer terapia o que hay algo que está mal con vos o que sos raro. Simplemente que te estás ocupando de tu salud mental, digamos. Y acá hay algo clave, ahí termina el video, este adelanto, 16 minutos, lo encuentran en YouTube, es un documental que directamente Al Jazeera, que es un medio árabe, dice qué pasa con esto, y se empieza a desprender esta cuestión de nos preocupamos por nuestra propia salud mental. Eso es clave, me parece. Está muy bien. De avanzada. Total. De avanzada. Absolutamente. Entonces, hay algunas cuestiones de decir por qué razón también pegó tanto el psicoanálisis en Argentina. Yo estuve indagando como motivos, por así decirlo, y aparece el tema de una tradición europea e inmigratoria que vino en medio del siglo XX, con mucha gente profesional, con diferentes tipos de tendencias y corrientes europeas a instalarse a Argentina. Al punto tal que en 1942 surge la Asociación Psicoanalítica Argentina. Sí. Eso es una de las asociaciones de profesionales como más antiguas. Y a su vez también algo que empieza a aparecer es el tema de crisis e identidad. Que en este documental se ve mucho. Crisis e identidad. Que son dos temas que en los cuales empieza a hablar la gente, ¿no? Sí. Crisis económica, crisis social, crisis identificatoria, crisis de un montón de aspectos. Ahora bien, hay un barrio en Argentina que queda en la zona de Palermo, que es un nombre extraoficial. Acá cerquita, acá en IN, que estamos en Palermo. Exactamente. Que está titulado como Villa Freud. No sé si lo conocen. No lo conozco. Villa Freud, nunca No lo conozco. escuché La nombrar. Villa de Freud, un boliche de Rosario. ¿Cómo? La ¿Dónde Villa la de- Muy bien. Barrio Norte, ¿En serio? mira. Bien. Acá Laura Katz, nuestra productora, la conoce. Está cerca de Plaza Güemes y esto Villa fue tildado. Freud. Esto fue tildado como el lugar, el epicentro de la terapia en Capital Federal. Ahí tenemos la plaza, sí que es ¿Güemes? Plaza Güemes. Ah, En los alrededores se habían instalado la gran mayoría de varios consultorios, los primeros consultorios se habían instalado por ahí, pero no solamente eso, muchos cafés empezaron a tener esta cuestión de decir, bueno, somos de Freud, etcétera, etcétera, y muchas librerías especializadas en psicoanálisis. se habían o sea, con planteado. libros especialistas en tipo autoayuda y esas cosas que hay, ¿no? A mí Sí, me gustan mucho los libros. Pero acá en Palermo, claro, tenés también por el distrito audiovisual, que tiene que ver con las productoras de tele, etcétera. En este caso sería de psicólogos. Claro, tal cual. Ya, wow. De psicólogos. Quizá como en Estados Unidos, no sé, vemos Chinatown, Claro. o vemos... bueno, acá aparece esto que es extraoficial e incluso... Pero muchos- si voy hoy en día, se nota que es como un espacio aparte para
como de psicólogos o tipo pasa temático de terapia? No tanto porque con este tema del avance, urbanización y todo eso se han sacado muchas construcciones que estaban, pero sí vas a poder ver librerías o cafés que van a ser no sé si temáticos, pero sí que van a mantener determinada esencia del siglo pasado. Sí. Claro. Okay. Incluso hay artículos que aparecen de turistas que cuando vienen suben esto y hablan sobre Villa Freud. Obviamente. Qué lindo. Sí, yo no vivo sabía acá que y no existía. sabía. Total. Bueno, 3 ignorantes. Bien. Pero bien, no solamente este dato de la mayor cantidad de psicólogos por habitante es lo relevante, sino que este dato a mí realmente me sorprendió y espero que a ustedes también les pase. La psicología es la segunda carrera más elegida por los ingresantes de la UBA. Medicina. Pará, y en medicina somos cracks. O sea, los médicos que hay en nuestro país, las técnicas quirúrgicas, la avanzada de medicina que hay, somos un país súper desarrollado. Bueno, este jueves va a venir. ¿Este jueves tenemos médico invitado? Por supuesto. ¿Y el doctor Pearson viene? Qué bueno, hablando de medicina. Bien. El jueves viene el doctor Pearson que nos va a hablar sobre las posturas que hacemos en nuestra vida cotidiana. Cómo dormimos, cómo nos sentamos, cómo trabajamos en la compu, cómo lavamos la casa, si estamos encaminados o no. El jueves el doctor Pearson. Perdón. Maravilloso. No, perfecto, porque viene al pie, porque medicina es la número 1 y segunda está psicología. Mira. Incluso por arriba de abogacía, que uno podía pensar, bueno, hay un montón de abogados, yo también soy contador público, entonces está... Adri es todo, chicos. Estoy en el séptimo lugar, no, bueno. No séptimo lugar, papá también es contador. Mira. Y despachante de aduana. Bueno. No veo periodista, locutor. No estamos ahí. Están por fuera. No somos pero de la tribu. Cuando vi este dato de psicología, yo digo, ok, pero ¿desde cuándo psicología está en el podio, en el top 2? En el 2016 y 2017. Odiaba ella. No, pará, yo contame. Yo re Me sirve igual, ¿eh? En el 2016-2017. Chicos, perdón, Sí. Adri, no te quiero interrumpir. No, por favor. Ahí abajo dice, Adri es el verdadero. No, bueno, está, lo graf. La verdad, la produ no sé qué está haciendo el graf. Hace un ratito. Pará, déjenlo. Adri es Pusieron, no lo pusieron puedo el hacer. Zócalo que dice. Vamos todos. Adri es el verdadero. Se pone rojo, Adrián. Sí, obviamente, por supuesto. Aparte es una bestia, Adrián, enorme, o sea, alto. ¿Por qué yo parezco tan alta al lado tuyo? No Porque está bien tu sentado. silla estaba más alta. Bueno, no me Perdón que... Te quemé, perdón. Azules. Chupame los ojos, Uy, no, chupame otra los vez. ojos, por chupame los repercusión la ojos, última vez. Stephen. Ahí está. Es por la luz, gente. Hacemos un hijo, Adrián. No, va. ¿Cómo? Es por la luz, no sé. Mira cámara, Adri, Ok, mira esta cámara. es Ahí mi está, cámara. Despacito. Perfecto. Ahí están chupados los ojos. Muy bien, gracias. Igual no me quemé. Mira ahí acá. No, mirá el graf. Hace falta que quemes a la conductora y No, te pido diga. disculpas. Y diga. Pero vos preguntaste ¿Tu algo. silla está perdóname. más alta? Perdóname, te Wow, mirá preguntaste ese Chupala algo. escudero, chupala por favor, chupala escudero. Amor. Ahí está, a ver. Ay, sí. Me muero. Decime que amaste. Amo bailar, Amé. amo a mi hermana, amo a Mulata y amo a mí. Soy Silvina Escudero. Qué lindo. Muy bien. A ver. Me mata estos haceme una Pepe. China, chupame a China. Chupame a China. a China. Pero mira cámara, no te mires al monitor, China. Qué bien, China. Chupate, chupá ahí a la China. Decime Ay, algo, China. decime algo lindo. China hermosa. Nico. Chupame a Nico, chupame a Nico bronceado. Ay, chupame. De color, ¿eh? Están todos bronceados. Tengo Chupame. que hacer, Mira chicos. cámara, mira Hacete cámara, el no mires chulo. al Pero no me monitor. puedo hacer el... Mira, No me puedo. Nico, Ay. la producción se muere por vos. Ahí está. Ahí dice. Hay Chupame. un par que están Stephen. preguntando por vos. Ay. ¿Quién está preguntando por mí? De nuevo Muchos, Stephen. chicos. Mirá que estoy solo. De nuevo Stephen. ¿Este equipo están todos solteros? Ah, no, la No. China. No, la China está. Yo no. China, dispárate. Va. Che, ¡No! Yo me voy a separar. Bueno, te lo tenés que hacer por el trabajo. Esto es Lo hago por mis hijos. che, No, no qué rápido los del graf, ¿eh? Qué rápido la produ con los grafos. Qué rápido nos fuimos de tema también. Pará, Una mierda. estamos muy dispersos Volados. hoy. Sí, porque ahí está Belu, y Stephen y Fede están en control, ¿no? Sí. Belén, Stephen y Fede. Están de joda hoy. Bueno. Chicos. Está bien. Está bueno, está Por bueno. favor. Relajan.
Bueno, bueno. seguimos con vos. Bien, Ojos no, celestes. gracias, Adri. gracias. Sí, Pará, sí. ¿se acuerdan? Llegó. Está Cami Seme. Última Cami. cosa que digo, ¿se acuerdan de los ojitos azules de Franchella? Ok, sí. Chicos, sí, Me en lo- Ponía Franchella, había un sketch de mira. Franchella con el Puma Goiti, que aparecía Franchella en diferentes momentos, tipo vendiendo autos, porque no era vendiendo autos, me parece. No me acuerdo. Y aparecía Goiti, escúchame, Goiti, 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 y sí, Goiti lo miraba, y él como que lo seducía, no sé qué, y la frase terminaba diciendo ojitos azules, y era como la frase de No me acuerdo. Franchella. Pero me Me gusta queda. que nos lleves a esos momentos. ¿Por qué abajo el shipeo entre Nico y Adri? Hay es shipeo. una- ¿Por qué? ¿Qué está haciendo la producción? No, Sí, sí. no, ¿sabes por qué lo hacen, Adri? Porque ¿Por qué crees? Stephen se quiere lavar las manos. Mirá. Stephen es el shipeo El de Nico. shipeo es Stephen Nico, no es con Adrián. Claro. No es con Adrián. Posta, ¿Qué Mi tomaron gusta. ahora de control? Pará. Vos te haces pasando? el loco. Es buen shipeo. Están Obvio. están ¿Viste lo medio. lindo Ahí que es? está. Hay shipeo entre Nico y Stephen. Ahí está. Me encanta Steve. Ah. Nana, sí, sí. ¿Cómo Hay que le decís pensarle vos a un nombre. Stephen, Nico? Stephen. No, Está cerca. solo Dar de novio. cerca. Solo cerca. No, Chicos, voy a Esa. decir algo. En el control hoy están muy loquitos. Me dicen China Suárez, amor a mí. ¡Ay, no! Por Dios. La Tati. Qué insulto, ¿no? ¡No! Y sí, porque lo decís por ser garca. La Tati Bueno. Lo dijiste de esa troncoso. Yo manera. solo sonrío y la gente se enamora. Hacete ¡Ay! Sí. Adri, nos estamos yendo del tema, pero estamos acá con vos. No sé qué pasa hoy. No, está perfecto. Me encanta igual. Digas un Nico, nombre estamos de al Che. aire en el programa. No está bien, Me Nico. Me muero. hizo mal la playa, chicos, perdónenlo. Está el Decí- terapia. Vamos todos a terapia de grupo. Seguimos ya. hablando de terapia, Bien, por favor. No, complejo volver ahora, pero ¿Viste? vamos, hay distintos tipos de terapia. Ajá. Yo solamente me quiero detener en que cuando nosotros decimos, por ejemplo, hago terapia Ajá. o me psicoanalizo, el psicoanálisis es un tipo de terapia que es la más frecuente que nosotros tenemos, la más común, porque Que es es la la que, clásica, la estándar. La que sí, vas a Freud. la que le ¿cierto? contás y empieza a indagar sobre... distintos tipos de terapia. Sí, cae. Es una cosa de loco. Tu programa. Empieza- Hoy estamos idos todos. Está muy bien, está muy bien. Bien, a ver, el psicoanálisis en el cual empezás a indagar sobre la historia de tu vida, ¿sí? Procesos largos, sobre los vínculos, tu historia personal, las Eso es lo parejas. que decía la China de los patrones que hacía tu mamá, Exactamente. tu abuela. Ay, qué fea que ir hasta allá, chicos. Para resolver que me peleé con mi novio, tengo que ir hasta mi Cuestión que tatarabuela. no resolvieron No. estos conchudos, ¿entendés? Yo no lo Porque- Pero resolví, bueno, ya hay está. muchos patrones que se repiten y no Bueno, sabemos. Esa es la típica, la del diván, esa es la típica que vemos, no sé si vieron Envidiosa, pero es la que aparece en la Sí, psicóloga de Envidiosa. espectacular, tengo que ver la última Muy bien. serie, Yo la, también, me la encanta. última temporada. Bueno, esa es la típica que nosotros tenemos acá y que vamos a tener reflejada culturalmente. Pero hay otro tipo de terapia, como por ejemplo la cognitiva conductual, que esa tiene que ver más con la ansiedad, con las fobias, ¿sí? Tiene algo que ver más con problemas concretos. Tengo esto de ahora, quiero Miedo a volar. resolverlo. Sí. Entra. Claro, Y quizás ahí no indaga en tu pasado. Pero es solo fobia, no puedo decir me estoy peleando mucho con mi novio. No, sí, tal Ah, cual, pero ok. no es que va a herramientas de tu pasado Claro. para hablar, sino de qué te está pasando ahora. Hoy, ¿qué estás haciendo Está hoy? buena esa. Exactamente. Ok, está. Después tenemos la dialéctico-conductual, ¿sí? Que aparece... Dialéctico conductual. Diabético. Dialéctico. No, ¿qué Escuché dice? como el culo. China dialéctico. Dialéctico. Y esta es para emociones intensas, ¿sí? Oh. Vos tenés, no sé... Nosotros. Vamos todos, chicos. Vamos a Todos ver. diabéticos y no sabíamos. Una pérdida, ponele. Una pérdida, algo sabía. relacionado muy Y bien. porque algo intenso que una pérdida en familiar. Claro, sí. Ay, Y qué te ayuda a triste. trabajar Ponele. eso. ¿Y cuánto que es dura eso? Crítico. No, puede ser... 1000 años. Puede ser que lo sigas laburando toda tu vida. Quizás Oh. tengas que pasar de una terapia dialéctico-conductual al psicoanálisis. Tengas que volver. Es diferente. Uy, voy pasando de una terapia a otra. Exactamente. Así Está estoy buena. toda la vida. ¿Está bueno hacer toda la vida terapia? Yo le iba a preguntar si está bueno cambiar de terapeuta. Y Porque el rote a mí medio como que me hace un poco de ruido. ¿El qué? Yo en un momento rote. El rote de psicólogo. ¿De psicólogos? Claro, como medio raro me suena. No, cambié de psicólogo, me peleé con mi psicólogo. Mi psicólogo me... No te puedes pelear ¿Cómo? con Bueno, tu psicólogo. claro. Sí, chicos, tengo una amiga que se peleó con el psicólogo. Bueno, pero Fuerte. ¿cómo te Pero, peleas? ¿en qué contexto? Y Claro. porque pasaba esto de que le decía mucha bajada de línea. Vos tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Ah, tenés que bueno, hacer no, acá, para tenés no Dejalo sos en mi grupo, mamá. no te pelees. que- Se peleó. Le dijo, yo no voy a hacer eso y se lavó las manos y no fue nunca Buah. más. Y es complejo, es complejo. Además de esto, también está la terapia sistemática, que es la familiar, la de pareja. ¿Sí? Es la que... Ah, Sí,
la sistémica, que esta tiene particular que tiene que resolver todo el entorno, vendría a ser. El vínculo, ¿sí? No es solamente de yo tengo un problema, sino que vas o con tu pareja o vas con padre e hijo. ¿Sabes qué me parece re clave eso? No hice terapia de pareja, pero para mí es re clave hacer terapia de pareja. Yo soy de las personas que cree que todo en la vida tiene solución. Si hay amor, ¿no? Si ya no hay amor, a la basura. Besote. Pero si amo hacer esto. Besote. Pero mis sobrinos me cargan cuando digo besote, amor. Cuando me putea alguien en el auto, hago besote. Claro. Para mí es clave. Si hay amor, para mí terapia de pareja con un buen terapeuta. Sí, ¿no? ni hablar. Te pregunté porque tengo un montón de amigos que sí lo hacen, tipo terapia de pareja, y sí, pero no, los que conozco no es que tienen problemas súper graves. No, que cero. me separo ya. Pero te ayuda, te conduce, te guía. Total. Está bueno. Claro, No. iba a decir eso, como medio. ¿Cómo? ¿Qué Te guía, por ejemplo, no sé, ponele, pienso yo, en voz alta. Bueno, no, últimamente siento que hacemos siempre más sus planes. Una boludez, no es un motivo para separarte, ¿entendés? Es una pelotudez, Pensé capaz. que llegabas a la Pero instancia siento de que capaz separación. ahí, no sé, hacemos más siempre sus planes, yo estoy más predispuesta, o él está muy con sus amigos. ¿Cómo podemos como hacer para que yo sienta que la balanza esté en los dos lados? Y bueno, tal, como que te da pistas, ¿no? También Tipo, hay de los otros. Silvina me tiene podrido. Ah, bueno, Claro, obvio, yo re. creo que se llegaba en esa instancia de la terapia. Hay de todo. Y debe haber de todo, como Llanto. la terapia personal también, que hay días que vas y decís, bueno, hoy tuve un buen día, no hablas, y viste que no se te pasa la hora, pues No sabes de qué Claro. hablar. No sabes de qué hablar. Pero son las mejores sesiones. Sí, pues estás bien. Exacto. Y hay días que no te alcanza la hora, que es tipo... Dame una hora más. Claro. Claro, ¿y qué opinan de esto con respecto a la que es en conjunto, ¿no? La vincular, de que por ejemplo vaya con sus padres, que vayan... Porque... Pero eso tiene que ser menores, entiendo. Yo no voy No. terapia Yo ahora. tengo... Sí. Ahora en adulta. Y hablan ¿Por qué de no temas de dirías? la crianza, temas del pasado. Vos me criaste así. Me parece súper interesante. Está ¿No fuerte. te parece que le voy a romper los huevos a mi mamá ahora? O echarle en cara, me recuido. Cero, pero no para romperle los huevos a mamá, papá, sino para, entender ciertas cuestiones, charlar. Claro. Hablo por mis padres, al menos los amo, un beso grande a los dos que nos están mirando. Pero digo, hay las personas más de 60 para arriba, 70, y estoy generalizando, yo lo sé, por ahí les cuesta un poco hablar o decir algunas cuestiones. Entonces quizás con un psicólogo por Está medio bien, se Nico, pueden pero abrir un poco realmente más. están las ya personas de está. 70 años para echarle en cara o decirle Pero cómo no, me echarle en criaste. cara no, pero tipo, bueno, a ver, vieja, liberate, decí lo que se te cantó el orto decir toda tu vida. Tenés Pero- psicólogo acá, decilo Bueno, ahora. Soltémoslo las dos y Sí, ya chicos, está. tantos problemas tengo hoy que me voy a ir a cuando era chica. Hay un momento que ya está con los Tú- padres. Capaz hay está que bien, yo te asumirlo rebanco, uno. Nico. O sea, pero te quedaste solo en esto. No, pero yo no, porque no entienden lo que digo, sino Sí. que no para recriminarles ni nada, ni Como Para liberar, para que tenga para un que espacio, se liberen, claro. para que tengan ese Claro. espacio y decir, bueno, la verdad que y a los 30 años no la pasé bien, la verdad que yo no quería tener un pibe, viniste vos, pero todo bien, después te quise. Como digo, esos momentos, sí, pero que está bien. Digo, esos momentos que quizás nuestros padres, tíos, abuelos no han tenido porque no se hablaba de psicología. Claro, Que lo iban a tengan terapia. ahora. Y Che, está ¿qué bien. hacían que no iban a terapia? Posta, digo. Los mandaban Garchaban a la y tenían Ah. 50 hijos, claro. Y sí. No, y se Se cuerneaban. comían los problemas, No claro. tenían Hijos del psicólogo, no divorcio tenían nosotros. tecnología, no tenían televisor. ¿Qué van a hacer? No, chicos, las mujeres, Claro, posta. al Las bar. mujeres, y las mujeres Está tenían que hacer lo que los chabones querían. No le podían decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. No podían laburar, tenían que lavar pañales porque no había descartables. Ganábamos la No iban a terapia. ¿Cómo mierda descartaban? Por eso se morían a los 40 años. Claro. Sí, se morían No, diferentes. más explotaban. Total. Mucha Tal cual. Pobre intensidad. Qué mina, intenso que vivir en estamos ese hoy. momento. Estamos Uy, muy... chicos, es un programa intensísimo. Me gusta igual que Bien, así. para cerrar, prácticamente, para que nosotros veamos el impacto cultural que tiene en nuestro país el tema de la terapia, solamente preparé una plaquita con 3 series o películas que tienen vínculo
directamente y cómo nosotros lo trasladamos y que forma parte también de algo conversacional, que nosotros vamos a hablar y decimos, ok, listo, esta serie. Por ejemplo, En Terapia, una serie con Diego Peretti. Ay, perdón, ¿sabían que él es psiquiatra? Sí. En la vida real life es psiquiatra. Lo amo, qué hombre. Lo amo. Es vecino Amo mío, me Napia, parece. boludo. Sí. Vive por Lo he visto en bici cerca de casa. Ay, me lo voy a escuchar. Mirá, qué loco. Bueno, En Terapia, y fue un éxito la serie, se pasó en la TV pública, fue un éxito. Les Luthier, cuando hizo gira, hicieron una versión que era Luterapia, que ellos agarraron y contaban como si fuese una sesión larga de psicoanálisis con todo su humor. Y por último, ahí está Pablo Rago abajo. ¿Por qué? Porque es la adaptación de Historias de Diván. Y esto lo traigo porque Gabriel Rolón es uno de los autores argentinos más vendidos. Sí, no, chicos, Gabriel Rolón, yo lo tengo, lo escucho, sus frases, una cosa... Que te quedan, ¿viste? Porque sí, por ahí te quedan, pero no encajan en la vida a veces, ¿no? Tan difícil. Sí, difícil. Te ponen una cosa tan idílica que decir mi vida es una mierda, ¿entendés? Claro. Claro, te pone... Y si uno está en pareja, tiene que recibir el... Wow, sí, bueno, está. Claro, pero te deja, ¿viste? Pensando. Vamos viendo. Un besito. Beso, Rolón. Canje del libro de Rolón. Pero ¿por qué traigo esto? Porque culturalmente acá lo tenemos recontra aceptado. Hay una tendencia en la cual consumimos este tipo de productos y que Gabriel Rolón, por ejemplo, llene teatros, o sea, de los libros más vendidos, es porque la gente también está aceptando todo el tema de lo que y es es el marketinero también. Él sí, Paul. Oh. Él te va a decir lo que querés escuchar también. Un poco. Pero no es una crítica, digo. China dice, te va a decir lo que querés escuchar. Sí, me recontra sirve lo que me está diciendo. Para sí, mí no, dice lo que él considera como terapeuta. ¿Podemos redondear el tema de las terapias en el chat? Stephen, ¿podemos ver qué ponen nuestros amorosos del chat? Ah, y audios también, sí. Ay, audios, amor. A ver. Vamos. Ay, está como así loco me gusta, hoy. Stephen. Ahí está. Tengo parcial justamente hoy. Me van a salvar. ¿Parcial de qué? De psicología. ¿De psicología? De nada. Yo hablaba con mi psicóloga y ella se dormía. Fue la relación que más me costó dejar. Claro, ella se dormía. Claro. Re feo, ¿entendés? Horrible. Medio lo que te pasaba un toque a vos. Sí, me molesto. Sos hermosa, Silvina, que ganas de hacerte una buena... ¡No! Ay, me asusté un montón. No, me reasusté. Una buena terapia. No, pues me reasusté. Pensé que era con todo el sentido yo. Y que venga Rolón al stream. Bueno, no lo podemos invitar, pero él creo que tiene un stream. No sé si él está en varios streams. Sí, está. Ah, bueno, un día lo podemos invitar. Damos por finalizado el tema de terapia. No, tenemos audio. ¿Un audio, Stephen? A ver. ¿Qué solicito? Banco en el psicólogo porque me ayuda a reflexionar sobre cosas que no registro, porque me ayuda a avanzar y porque me sirve para despejar dudas sobre mi vida, proyectos y eso. Bueno, está bien. La tiene re clara esta persona que escribió, amor. Qué envidia. ¿Pueden empezar a dejar sus nombres? Me pone nervioso que en los audios, en los mensajes no nos ponen sus nombres. Los quiero, los queremos. Gracias a todos por estar ahí. Repaso la posta. Sí, vuela, el programa vuela. Voy a repasar la posta del día de hoy. Acuérdense que la posta son 3 escenarios. Uno es cierto, los otros 2 son inventados. La posta del día de hoy es viajes. Me fui de viaje con mi novio. El primer día, en la charla le dije cortemos, le corté y seguimos los siguientes 7 días de vacaciones, pero separados. Opción 2. Al viaje de egresados mío de mi 5º año vino mi papá. Fue elegido como padre para ir y venía al boliche, a todos lados del viaje de egresados. Qué intenso. Opción 3. El viaje de luna de miel de mi hermana, yo fui y me sumé. ¿A ustedes qué les parece? Para mí la 1. Para vos fue la que le corté a un novio en el primer día de tremenda, viaje. Sí. Para vos, Adel. Voy yo. Para mí fue tu papá tu viaje de egresados. Porque es contador. Para mí es la 2 también y espero que no sea la 3. Honestamente. Ok, faltan unos minutos para que devele la posta, pero en este momento vamos a ir a mi sección que me gusta mucho. Porque amo este momento porque aprendemos cosas que yo me enteré scrolleando. Así que scrolleando les cuento que me enteré que las nubes pueden pesar más de 1 millón
de kilos. No te la puedo creer. Sí, mirá. No, dice que aunque parezcan livianas y esponjosas, es verdad. ¿Viste? toda pomosita. Parece tipo algodoncito. Sí, dice que una nube promedio puede pesar más de 1 millón de kilos. Esto sucede porque está formada por millones de pequeñas gotas de agua suspendidas en el aire. No caen porque esas gotas son diminutas y las corrientes de aire las mantienen flotando. Mira vos, ey, datazo. ¿Viste? Es un datazo. Datazo. Scrolleando, también me enteré que la Torre Eiffel crece en verano. Wow. ¿Cómo crece? Sí, léelo vos, Adri, mirá. Muy bien. La Torre Eiffel puede crecer hasta 15 centímetros durante los días más calurosos. Esto ocurre por la dilatación térmica. Cuando el metal se calienta, se expande. Cuando baja la temperatura, vuelve a su tamaño habitual. ¡No! Es espectacular enterarte de estas cosas. Tremendo. Vieron que es espectacular esta sección. Y scrolleando me enteré que los astronautas no lloran igual en el espacio. Chinita, Mamuchi. ahí va. A ver. A ver. Cosita, bebé. En el espacio sí pueden llorar, pero las lágrimas no caen por la cara como en la Tierra. No. Como no hay Tremendo. gravedad, el agua se acumula alrededor de sus ojos formando pequeñas burbujas. Qué extraño. No, claro, tiene Eso puede sentido. generar molestias Muy hasta loco. que logran retirarlas. Pero ¿Y el viste pis? cuando alguien llora, te dan a abrazarlo, te da... Eso Acá me te da da risa. gracia. Sí, me o da sea, ganas ¿cómo de- lo de abrazo? filmarlo. Tiene como toda una Sí. bola de agua alrededor del ojo. Debe ser incómodo. Sí, es re feo llorar. en el Igual espacio. datazos. Me ¿Viste? re gusta saber Datazos. eso. Scrolleando se enteran de cosas O sea, divinas. son datitos boluditos, pero que está bueno. Que está como buenísimo. La tirás en una previa con amigos. ¿Vos sabías que...? Ah. Mira, vos sabés que ¿Qué? con Es Betty técnica. Fer Sí. veníamos viajando de Betty y Fer Rosario. son dos amigos nuestros. Veníamos viajando de Rosario y era de noche, estaban cansados. Yo le tengo que hablar de cualquier pelotudez. Y le empecé a tirar cualquier cosa. Y Descrolleando me enteré. ¿Viste? Sí, te lo Es que juro. son- pará, y son datos que yo ya sé que en un boliche no, pero a mí, yo me No, invito a sí. salir a un pibe y me empieza a decir, cuando vayamos a París, en la Torre Eiffel, si vamos en verano, Claro. y digo, wow, Ay, qué no, inteligente, sí. qué culto. Sí, Como total. que, ay, que me atrae más, Y en ¿viste? realidad es que véame. Es que vean, claro, no sos culto, bésame. Chinita, contame lo que trajiste de tatuaje, se nos va el programa. Se nos va, hacemos un picadito rápido. Les traje No, imágenes. rápido no, tenemos 15 ¿Tenemos minutos. tiempo? Ah, Sí, bueno. hay tiempo. Les traje un estudio del Centro de Investigaciones Sociales de la UADE, Ajá. que se realizó el 2026, este Bien. año. ¿Es qué año? Tenemos el 60% de los argentinos tiene un tatuaje feo. Vos estás dentro del... Yo estoy en el Yo 40. estoy, pero Disculpame, mis tatuajes... Lo voy a mostrar. Ay, Ay, mis sácate. tatuajes. que se voy a mostrar. desnude, que ¿A se dónde lo tenés desnude. el tatuaje? Pará, me voy a ¿Es muy desnudar. oculto? Ay, por favor, esto va a ser viral. Chicos, me voy ¿Qué a hace esta desnudar y mujer? me voy a Tengo mostrar. Sí, es que no miedo. sé qué agarrarle, que no. Ahí va. Esta mujer. Ay, es Ahí lindo. está. ¿Qué es esto? ¿Qué En, dice? ¿Es sushi? en katakama es un dialecto japonés. Paracetamol 24 horas, dice. El de arriba dice Julia, que es el nombre de mi abuela, Ajá. que anteayer fue su cumpleaños, Sí. que está en el cielo, muy lindo. Y abajo dice India, que es como nos llamamos con mi hermana. Re lindo. Ese es mi primer tatuaje. Espectacular. Y el segundo tatuaje ya se los mostré, que era este de Lealtad. lealtad animal. Sí, vos sabés que en un momento esto de las letras chinas Sí. fue medio Estuvo como muy de polémico moda. porque Sí. decía, che, Dice hamburguesa con papas fritas. Claro, total. Y pará, yo en ese momento cuando me lo hice estudiaba karate. Ah, Otra cosa que no sabía. ¡Karate! Mucha data, mucha Hay que hacer data. un scrolleando de Silvi. Sí, 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 sí. Pará, yo soy cinturón azul de karate. No, qué buena info. Mujer, nada que ver. Espectacular. Claro, es para la posta, Qué es mal. material de la posta. Cinturón azul de karate soy. Estudié muchos años karate do en el dojo acá con Sensei Nakazaki. Y Maravilloso. yo le pregunté a él, si no lo pueden creer, si yo No, soy no, una no. fucking Maravilloso. caja de sorpresas, sí. Mira. Y le pregunté a él, obviamente, su padre es japonés, oriundo de allá, de Okinawa, y le pedí por favor que me escriba a él. Ah, ok. Y aparte, menos mal. fui a la facultad de lengua. No, chicos, yo no soy. No, está un- bien, está yo perfecto. soy. Vos yo, no sos la china. chicos, Sí, por sí, sí, favor. sí, está bien. Claro. Fui y me asesoré bien de lo que me iba a No, tatuar. está bien. No, está muy bien lo Imagínate. que hiciste. Yo no suelo hacer eso, yo me la suelo mandar y ya está, ¿entendés? Pero este es lindo el que se ve acá. Sí, los- pero vos no viste sus tobillos. Sí, No. lo vi. Son un horror, pobre Tengo toda China. la espalda, tengo el de Lisa, tengo un millón de tatuajes. o sea, sí. No, no, y tatuajes hechos por vos que...
A ver, a Lisa. Está bastante bien. Lisa Bebé, está bien. Es Lisa Bebé, Sí, compartido está bien. con mi hermana. Tiene historia, tatuaje. Tiene historia. Tiene historia. Y acá tenés como un libro tatuado en el bíceps. Un No, libro. acá. No, acá. ¿Dónde? Acá. ¿Acá? En el bíceps. No sé qué tengo acá. Ahí, no, todo acá un tengo escrito. Esto. ¿Qué dice? Black. Qué loco. Black Cream. Ay, chicos, qué vergüenza. Que Bueno, me vos pongan viniste a hablar de así. tatuaje, mamita. ¿Qué Es un dice? boliche. No. Chao, chicos, gracias por todo. Dos tengo, no uno. boliche se tatuó? ¿Cómo ¿Por dos qué? boliches? ¿Por qué? Y Bahía. ¿Pero podés explicar por qué te tatuás el nombre? ¿Dos boliches? Sí. Es un montón. Pero quiero saber por qué. Pero ¿vieron cuando uno en la vida dice la Chicos, gente qué no sé está yo. bien? La China. Ya no Gracias. digo más la gente no está bien, digan la China. La China. Claro. Y la China es de la China. Y bueno. explicás? ¿Por qué? ¿Qué sé yo, chicos? Un pedo tenía yo ese día. Y una amiga me dice, che, ¿nos hacemos Black Cream? Y bueno, ¿qué le voy a decir? ¿Que no? Sí, no. Me lo Pará. dice. Ese es de un boliche. ¿Y el del otro boliche? Bahía, el que es la palmera loca. Pero ¿y ese por qué surgió? Porque trabajaba ahí yo. Y pintó. Chicos, Bueno, tatuate pintó. Inc. Nunca Ahora también. Claro. Ahora te tenés que tatuar Inc. porque Claro. estamos desde AME acá, Dos Reyes. Voy a empezar a cobrar. En vivo. Voy a empezar a cobrar la pauta. No, a esto, mira, Claro. tatuate el logo de Almodóvar Dale. Escudero, de AME. Mira, yo me lo hago. Bueno, contanos de tatuajes, che, no puedo creer. No, un montón. Tengo No, un millón. no. O sea. ¿Vos entendés que el cuerpo es para toda la vida? Vas a estar 90 años. Pero se pueden eliminar hoy por hoy los No, te tatuajes. queda un Muy loco, difícil. un loco, todo. Nah, se pueden borrar, se pueden tapar. Hay mucha reversión China, de por tatuajes. favor, Buah. por favor. Bueno, las mujeres se tatúan más que los hombres. Ah, O mira. sea, es más un 60-40 lo que Mira, tenemos tatuajes mira. las mujeres. Con un promedio de 3 diseños, va Ah, ok. atrás. O sea, a mí me ¿Sabías? falta Pará, uno. tengo uno para el scrolleando. Ya te lo digo ahora igual. Son tatuajes impares los que tenemos Sí, que tener. Sí, sí. ¿Sabías Concha de eso? Tienen que ser Madre. impares. Impares. Tienen que ser impares si no trae mala ¿Porque suerte. dos? Trae mala suerte. Superstición, obvio. Yo no sé cuántos tengo, así que yo No, pero perdón. Tengo Lo tres. cuento así, tipo letra por letra, depende de cómo lo cuente. Yo tengo ese problema que no sé cómo Puede contar. es ser el lealtad. no. No, bueno, No, según no. Para quién. mí tenés 3. El Según tatuaje quién. entero. No, bueno, según el quién. diseño. No, pero Llévame a tendrías- juicio a ver qué. Claro, no. No. Es un ¿Quién? diseño. Tendrías No. 4 en realidad. Porque tenés el nombre de tu abuela, como De te decís Vanina, con tu hermana, lealtad lealtad animal. animal. No, Son 4. no, Está no. bien. No, Pero chico, una son cuatro. truchada, no, porque es el No, diseño, no es la claro. palabra o la No, letra. Claro. pero los de los dedos, ¿cómo los No, contás? bueno, ahí Chicos, sí. miren, me acabo de hacer otro tatuaje. Ahí está, un punto es un tatuaje. Yo tengo 4 ahora que lo pienso, pero tendría que hacer ¿Cuatro? Te uno. tenés que hacer uno. Háganse porque tengo que hacer. impar. Chicos, eso ese mito lo dijeron los tatuadores para Sí. currarnos guita. Claro, y Y nosotros bueno. decidimos creer porque nos Sí. gustan Yo los les tatuajes. creí. Pará, y en los aros también hay que tener ¿Hay que tener aros? par. No tengo aros. Yo tengo sí 6 agujeros. Tengo 3. Mira. Dale, tatuaje, vamos. Sí, seguí. por favor. El Chicos, se paga 32% de las personas tatuadas posee más de 6 diseños, que es lo que hablábamos hace un toque. Y hay un 75% que percibe prejuicios en el ámbito laboral. Ah, pero antes era Hoy mejor. en día Hoy, 2026, hay que echar a la China por los tatuajes. Claro. Sí, sí. No, pero ahí. No, ahí, prejuicios, claro. no despido. Bueno, ahora despedimos también. Ah, bueno. Ahí- Bueno, chicos, muchas gracias. Les dejo el lugar. Hay laburos, no sé, me imagino que tienen que ver con Tipo la oficina, medicina o No, con la azaf- medicina. no, las azafatas no pueden tener. Azafatas, bueno, claro, todavía No, hoy hoy por en hoy no. día, chicos, qué ridículo. Se tienen Yo que no te tapar puedo sí o creer. sí, si tienen Bueno, con base. cuando yo era más chica, en teatro de revista, había muchas bailarinas que se tenían que poner toda una crema de base, la base que nos ponemos en la cara, bien espesa para tapar tatuajes, porque claro, nosotros bailábamos con, no sé, Pezonera. conchera, pezonera, y nos veía todo el cuerpo, Claro. y no querían, entonces iban ya a las audiciones toda tapada. ¿Qué es eso, China? Ese es hay mucha gente que se tatúa ¿Qué es eso? sus inseguridades, entre comillas. ¿Qué es En eso? este caso es un señor que se está quedando pelado y se tatúa un burro comiéndose la calvicie. No, pero es muy bueno. Esto es un Comiéndose montón. la calvicie. Es muy gracioso, es Claro. muy gracioso. Comiéndose el pelo, está bueno. este terapia. tipo, está bueno. Me parece una está bueno. pelotudez bien. total. No, ¿por qué? Nico. No, está pero bien. se está viendo del mismo. Se ríe A mí de me que está gusta. pelado. Me Pobre gusta hombre. ese. ¿Sabes Bien. qué? De paso hablé con uno de mis amigos tatuadores que me tatúa acá. Y yo le pregunté qué onda el tatuaje en la pareja. Mm, Yo Qué tema, tengo a mi novio que se quiso ¿Qué es tatuar mi eso? cara.
Chicos. ¿Cómo tu cara? ¿Vos Pará. lo que acaba de decir? Sí, ¿Tu novio actual? Sí, y me parece Sí. que está bien. Se quiso tatuar mi cara. Me gusta. No, ¿cómo te gusta? Está bien. Me lo dijo medio de dale. sorpresa. El novio actual. Está buenísimo. Y se separa. Después agarra otro y dice, ay, mirá, en el futuro pensé que eras vos. No, chicos, para inventar chicos. estamos todos. Está bien. Por favor, qué ¿Qué horror. es esto? Michael Jackson. Eso no es Michael Jackson, ese es Pinocho, boluda. Dale, pará, volví a Michael. No, está muy bien el Michael. Yo lo hubiera hecho así. Es como una versión... Pobre. No sé, es medio John Lennon, viste, que tiene como una No, imagen chicos, eso es un dibujada loco. También con viene que línea. lo barato sale caro los tatuajes. Bueno, Claro. La pera de Michael es como... Está muy bien la pera. Es como un valle. No, un loco es Por no eso. decir, O sea, claro. le pregunté a mi amigo qué onda los tatuajes en pareja y me dijo que, por lo menos en su experiencia, lleva años tatuando, 5 de cada 10 parejas después de tatuarse se separan. O sea, la mitad. Ok, la mitad. Y sí, obvio. Fija que se separan. En amistades también, yo me tatué con un amigo y hoy estamos repeleados. Bueno, ¿ves? Y tiene razón, me cerró el orto. Claro, No, claro, obvio. Claro. Tenemos ¿Qué otra otra foto. Una A ver. polémica que tenemos con la firma de Sil. Quiero. ¿Qué es eso? Pará, no, volvé, volvé. No, pará. Chicos, Es No, el chicos, no. guasón. Ese ¿se puede es el- hacer zoom a eso que no puedo más? No. Es un espanto. Horrible. Es un montón. Pero ¿cómo te vas a tatuar? Yo me lo Pero, tapo. ¿qué es Pero eso? es que hay gente que jura que le va a quedar bien con un buen tatuador y va al barato. No, porque pero le chicos, queda realmente barato. eso no es ni una cara. O sea, eso es un horror. Hoy en día sabés que tenés que ir al tatuador caro. No sé. Sí. No. Bueno, pero Sí. capaz no te da el target. No te lo hagas, porque después Bueno, te da esto. pero el tatuador te dice, te lo voy a hacer igual. Y vos No, confiás. bueno, Te lo no. dejo un poquito más barato, entonces vos decís, No, bueno, qué no horror. me duele en el bolsillo. ¿Vos no te tatuaste ninguno de tus perros? ¿Sabés que podrías. no? ¿Te los tatuó? Pero no, justamente hay un motivo. ¿Por cuál? Porque para mí todos mis animales en la vida, desde mi primer animal Sí. que fue Pupé, cuando yo nací a hoy, Claro. todos fueron importantes. Claro, y todo el todos fueron los cuerpo. amores de mi vida y parte de mi familia. Entonces es una guachada que me tatúe a uno Claro. sí a otro. Tendrías no, toda la ¿entendés? espalda llena de Tendría perro, todo gato. y lo voy a Liebre. seguir haciendo de por vida. Claro. Hasta Y los a conejos. todos los que vivieron, claro, los que vivieron poco tiempo, mucho, merecen todo mi respeto y amor. Entonces no quiero como Claro, sí. darles diferentes prioridades. ¿Viste? Te recagues. Yo tengo A uno ver, solo. otro. y ¿Cuál bueno, tenés vos? Tengo Ah, a Nelly. tenemos Pero a es Nelly. feo, porque tenés que tener a Charlie también. Pero porque lo chicos. tengo hace 2 meses. A Freddie Mercury. Chicos, no. El de Messi. Hubo furor con el mundial. Bueno, que se hubo, empezaron a tatuar hubo esas mucha gente. cosas. Yo tengo amigos que tienen tatuado la tapada del Dibu Martínez. Ah, La estrella. sí. Pero bien tatuado. Bien tatuado. O hechas por la tipo- China. Ah. No, Bien. Hecha por la No, China. bien Yo le tatuado ta- está bueno. Yo le tatué a un compi en la Exacto. Copa del Mundo. No. No, chicos, Nos quedan 5 minutos de programa, chicos. Eso no. No, ese lo había visto. No. Ese es re lindo. Ese no se ve, pero es como un también. pescadito. Sí, es no, una- porque esa es una cicatriz Ah, tapada. ok, ok. Ese Ese está bien. Ese me lindo. gusta. Está El del bien. mono, ¿no? No. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me encanta! Pero eso está hecho con lapicera, eso es real. Ese es real, amigo. Es un No, ese me gusta porque espanto. aparte no te lo ve nadie. Pero ¿para qué te lo haces si no te lo ve nadie? Para Para vos. hacer eso. ¡No! Ay, no. Sí, Se tatuó el existe. blanco del ojo. Existe tatuarse los ojos. Ay, me Es hace súper mal, doloroso. me hace mal, chicos. Bueno, Súper doloroso. las partes íntimas también. Bueno, Barbie Silenzi y el polaco. ¿Qué? Pero por Se algo tat- se hace un mapamundi ahí. No, No, en, bueno. en la. Ah, sí, no sabía la del mapa. En la base, como en la En la piel, base. se puso el nombre de Barbie y Barbie el nombre del polaco. El nombre y ¿Pero en apellido, dónde? el segundo nombre, eso no se puso. Ahí tenemos. ¡No! Chicos, ese es mi autógrafo Ahí lo tenemos. y ese es una fan. Sí. Y Silvia que, Escudero. porque no es mi nombre nada más, así es mi autógrafo. Miren, en vivo se los, Hacelo, se hacelo, los hacelo. hago. Mi Y abajo dice autógrafo. mulata. Y abajo dice mulata, y se escribió mulata. No Este es mi tengo una autógrafo, perra mira. favorita, no tengo una perra No, favorita. pero ese es una Ah. fan, no me lo tatué yo. Ay, esto es horrible. Ese, para que voy a. Este es mi autógrafo. A ver, mostrale A ver, acá. chupame. A ver, sí. Stephen. Stephen, chupame, porfa. No Por sé, favor, Stephen se chupala. quedaba atrás esta noche. A ver, acá. Claro. Está No es la otra de diciendo cheques, chupa. claro, no es la Ahí de está. No, no vale para cheques. Esto es autógrafo, Ah, no es claro. mi firma. Encima con los corazones, ¿no? Todo, Con esto es corazón y autógrafo. todo. Ahí ponele el tatuaje, a ver, de la fan. Me muero la fan. ¿Cómo chupa Stephen? Ponen Ahí abajo, está, chicos, ¿ves? por Dios. Ahí está mi autógrafo. Claro. Y abajo, o sea, es mi autógrafo hace No, 20 años. Y le abajo agregó puso mulatita. Pero viste, Esta fan yo sé quién es, Gaby. Yo, a ver, la escudería me ha acompañado durante años claro. Sí, a igual todos sí, lados. re. Yo reconozco. Yo que conozca, tengo 3 fans que tienen mi autógrafo. Gaby, que lo tiene en el brazo. ¿Tatuados? Una creo que
creo que es de Santiago del Estero, que lo tiene en las costillas. Claro. Sí. Ay, Y Dios. otra que lo tiene, pero en la parte de acá del brazo. Esas 3 yo conozco que tienen mi autógrafo. Mirá, Una toma locura. pavo. Toma pavo. Pero te hizo algo como decir, mira dónde llegué. No, me dio ternura que pongan a mulata. Para el otro día Mi fueron vida. con un... 3 minutos para tener el programa y no, tengo que dale, velar la dale. posta. Ay, chicos, nos quedamos re cortos. Y bueno, amor. Amor. Pasa nada. Amor. Eso ya en la torre. Bueno, vamos, Chinita. Adelante. Seguía esto, me encanta el tema de los tatuajes. Otro día. El jueves viene. No, las chicas son horrorosas, un horror. El chicas jueves súper drogadas, viene el yo. doctor Pearson a hablarnos sobre un montón de cosas médicas. Vamos a tratar el tema de la belleza, Bien. de los estándares de Me gustó. belleza, si es difícil encajarnos, si lo sufrimos, si lo padecemos. Y develo la posta del día de hoy. A ver... La posta del día de hoy. Opción 1. Me fui de viaje con un novio, le corté al día 1, pero seguí disfrutando los otros 7 días separados. Opción 2. Mi papá vino a mi viaje de egresados. Opción 3. Mi hermana se fue de luna de miel y yo fui a su luna de miel. Para mí es la 1. La posta del día de hoy. Es... Nos fuimos todos en familia a la luna de miel. No. Tremendo. ¿A dónde se fueron? Tremendo. Nos fuimos a Cancún, mamá, papá. No, qué Yo, denso. con Vanina y Álvaro recién casados en sus lunas de miel. No, es un montón. ¿Por qué fueron? No miento. Porque, o sea, ellos estaban en su luna de miel y como mi regalo eran los pasajes, mi regalo de casamiento eran los pasajes de su luna de miel. Y creo que el de mis viejos era la estadía. Como, bueno, y compro los pasajes más, igual la estadía. Bueno, dale, nos vamos todos en familia. No, tremendo. Les cagamos la luna de miel a Álvaro y Muy a bueno, Vanina. tremendo. Nos fuimos todos juntos. Qué guacho. Programón, chicos, hoy, ¿eh? Tremendo. Programón, gracias por estar ahí del otro lado. Vayan recomendando el programa. Si les gusta, recomiéndenlo. Si no les gusta, también recomiéndenlo. Así les ganan la vida. Obviamente, gracias por estar. Síganos en redes sociales, @almodoescudero. Nos vemos el jueves de 14 a 16 horas. Acá, en Dos Reyes Stream. Bailando, arriba, dale. Dale. Sube el volumen, empieza el juego. Toda la onda de Silvina Escudero. Prende la cámara, sentí el movimiento. Que esta alegría se queda en el cuerpo. Vas a reír, vas a cantar. Desde tu casa te vas a sumar. Si estás abajo, te va a levantar. Que la rutina se quede. Al modo escudero. Todo se enciende primero. Baila la risa, vuela el humor. Desde la pantalla con todo el sabor. Al modo escudero. Venite cerca, te espero. Dale play fuerte a tu corazón. Que el show comienza. Qué buena función. Me remeo de una forma. Hay confesiones, hay descontrol, un poco de chisme y mucho amor. Préndete a mí, marcando el ritmo. Silvi te mira y bailan contigo. Vas a reír, vas a cantar.